Igual 91 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Al mirar a Black Adam cargando hacia ella, los ojos de Diana ardieron con un intenso espíritu de lucha. En todos estos años, además de Fiora, no se había encontrado con un oponente que pudiera hacer que los tomara en serio durante mucho tiempo. Ahora que podía tener otra pelea emocionante, una sonrisa apareció involuntariamente en sus labios. Inmediatamente, con un grito feroz, agitó su puño para enfrentarlo. Estallido. Las dos figuras chocaron, emitiendo una explosión sorda, y las ondas de sonido se extendieron como una marea en todas direcciones. Al momento siguiente, el cuerpo de Black Adam fue repelido y enviado a volar hacia atrás. Una mirada de sorpresa apareció en su rostro severo. No esperaba ser inferior en fuerza a esta mujer que aparecía de repente. Era necesario saber que su cuerpo poseía la poderosa fuerza bendecida por Amon. Esto le hizo preguntarse: ¿será que mi poder divino se ha debilitado tras estar sellado tanto tiempo? De hecho, según la línea de tiempo original, si se excluían las bonificaciones de los artefactos, sus fortalezas individuales eran aproximadamente iguales. Sin embargo, la Mujer Maravilla actual era inconmensurablemente más fuerte que su contraparte en la línea de tiempo original, y su propio poder divino había despertado por completo. Tu fuerza merece todo mi esfuerzo. Dime tu nombre, poderosa guerrera. A pesar de que estaba ligeramente en desventaja en el reciente intercambio, su orgullo impidió que Black Adam admitiera que era inferior a su oponente. Mi nombre es Diana Prince, una guerrera amazona de la Isla Paraíso, y yo soy quien te derrotará. Diana anunció su nombre pero no reveló su identidad como hija de Zeus, aunque sus palabras transmitían una absoluta certeza de victoria. Como descendiente de Shazam, Black Adam naturalmente había oído hablar de la Isla Paraíso, ya que los magos del Consejo Eterno que había asesinado poseían muchos secretos antiguos. Además, sabía que el poder divino del mago superviviente, Shazam, provenía de los dioses griegos. Black Adam dijo con voz profunda: eres fuerte, pero no perderé. Esta vez, desató todo su poder sin reservas, con rayos de energía mágica arremolinándose a su alrededor, aumentando aún más su fuerza y velocidad. Un rayo plateado también apareció en los ojos de Diana. Auge. Los dos se involucraron en una feroz batalla en el aire, y las aterradoras fluctuaciones de energía crearon una serie de rugidos masivos. Black Adam ahora sintió realmente la aterradora fuerza de la Valquiria frente a él. Además, sintió un aura divina fuerte proveniente de la espada y el escudo en su espalda y del lazo dorado de la verdad en su cintura. Él entendió que se trataba de artefactos legendarios, lo que significaba que esta guerrera llamada Diana ni siquiera había usado toda su fuerza. Esto supuso un golpe inmediato para su confianza. Y fue esa distracción momentánea la que Diana aprovechó como una oportunidad. Cuando el puñetazo de Black Adam fue detenido por Diana, ella aprovechó el impulso, agarró su muñeca y, con un giro lateral, lo estrelló ferozmente contra el desierto. Entonces Diana se abalanzó, juntó las manos y las pulseras de sumisión en sus muñecas desataron inmediatamente una poderosa fuerza divina protectora, transformándose en una onda de choque de energía de color blanco plateado que golpeó el lugar donde Black Adam había caído. Retumbar. Inmediatamente, una gigantesca nube en forma de hongo, como una explosión nuclear, se elevó desde el desierto. La energía dispersada se transformó en un vendaval aterrador, arrastrando arena amarilla y formando una tormenta de arena que oscureció el cielo. Bajo tal ataque, Black Adam inevitablemente sufrió daños considerables. No puedo seguir luchando. Para derrotarla, debo arrebatarle al mago el poder divino restante. Black Adam dictó sentencia de inmediato basándose en la situación. Sin dudarlo, se preparó para huir. Al observar sus acciones, Diana tomó directamente el lazo de la verdad que llevaba en la cintura y, con un lanzamiento casual, lo envolvió. Luego, con solo un tirón, el cuerpo de Black Adam fue arrastrado de regreso al suelo desde el aire. De hecho, Diana ya había aprendido la debilidad fatal de Black Adam del mago Shazam. Es decir, mientras pronunciara el hechizo de transformación Shazam, inmediatamente perdería su poder divino y volvería a ser un humano normal. Y su lazo de la verdad era su contraparte perfecta, porque cualquiera que estuviera sujeto a él debía decir la verdad incondicionalmente.
Ese lapso momentáneo fue suficiente para que Diana le sellara la boca, impidiéndole volver a cantar el hechizo de transformación para recuperar su poder divino. Ella le había prometido al mago Shazam someter a Black Adam y recuperar su poder divino. Anteriormente, ella simplemente no quería que la batalla terminara tan fácilmente, pero ahora que él se estaba preparando para retirarse y escapar, ella ya no dudó. Ahora, dime tu hechizo de transformación. Black Adam sintió una fuerza que lo impulsaba a hablar. Aunque intentó resistirse con todas sus fuerzas, gritó sin control. Shazam. Inmediatamente, un rayo descendió del cielo y Black Adam perdió su poder divino, transformándose nuevamente en un mortal. Diana voló hacia adelante y, con un suave toque, lo dejó inconsciente. En este momento, en la ciudad de Kandak, dentro de la base militar estadounidense. El único golpe de Black Adam había matado a casi 100 soldados, lo que, en lugar de asustar al comandante, lo llevó al frenesí. Él ignoró por completo las instrucciones del cuartel general militar y ordenó directamente a los aviones de combate en espera que lanzaran ataques con misiles hacia el lugar donde Diana y Black Adam estaban peleando. Coronel, ¿de verdad tenemos que hacer esto? ¿Y si los misiles no pueden matarlos por completo? ¿Y entonces qué? En ese momento alguien a su lado dudó. Después de todo, esos dos individuos no eran mortales en absoluto. Aunque los misiles eran increíblemente poderosos, si no lograban matarlos, tendrían que enfrentarse a dos oponentes aterradores. Sin embargo, ante las preocupaciones de sus subordinados, los ignoró por completo. HMPH. No importa qué clase de bichos raros sean, los reduciré a cenizas. Diana se estaba preparando para llevar a Black Adam al mago Shazam cuando vio un misil, dejando atrás una larga columna de escape, dirigiéndose hacia su ubicación. Al ver esto, sus cejas no pudieron evitar fruncirse ligeramente. Los misiles, quizás una gran arma para los humanos comunes, no eran muy diferentes de juguetes para una poderosa semidios como ella. Sin embargo, al ver al inconsciente Black Adam detrás de ella, Diana quiso preservar su vida. Porque si muriera, ese poder divino se disiparía por completo. Sabiendo por Shazam que la Tierra aún enfrentaba muchas crisis, si este poder pudiera ser confiado a alguien con un corazón justo, agregaría otra fuerza protectora. Inmediatamente, Diana extendió su mano y, de la nada, convocó un rayo masivo que golpeó el misil. Auge. Al instante, el misil explotó, desatando una enorme onda de choque de energía. Sin embargo, Diana cruzó sus brazos frente a ella, y las pulseras de su misión estallaron con un poder divino protector, protegiéndola a ella y a Black Adam detrás de ella. Después de bloquear los misiles entrantes, Diana sintió que debía tener una conversación apropiada con estas personas primero. Inmediatamente, selló la boca de Black Adam, luego lo agarró y voló hacia la ciudad de Kandak. Al ver la figura que se acercaba rápidamente en el cielo, la base militar estadounidense entró en pánico. Coronel, esa metahumana no está muerta, viene directo hacia nosotros. En ese momento, el comandante, que acababa de ser dominado por la locura, se puso completamente sobrio. Un escalofrío subió desde lo más profundo de su corazón y rápidamente se extendió por todo su cuerpo. Su carta de triunfo más poderosa no tuvo efecto sobre ella. En ese momento, una emoción llamada desesperación comenzó a crecer. ¿Qué hago? Cálmate, tengo que calmarme. Luchó para no desplomarse. Al segundo siguiente, la figura de Diana descendió del cielo y aterrizó frente a todos. Kandak es una nación independiente. No deberías estar aquí. Márchate ahora mismo y daré por perdida tu reciente provocación. De lo contrario, no me importa usar la fuerza para expulsarte. Aunque Zeus una vez envió a las Amazonas al mundo humano para detener sus guerras, eso fue debido a la instigación de Ares. Pero ahora Ares había desaparecido, pero los conflictos entre los humanos no habían terminado. Ella entendió en su corazón que esa era la naturaleza humana, por lo que Diana en realidad no quería involucrarse demasiado en la política entre las naciones humanas. Sin embargo, después de esa breve conversación con Black Adam, se dio cuenta de que, si bien sus métodos eran algo brutales, sus intenciones no eran problemáticas. Y ahora que lo había derrotado, aunque fuera a petición de Shazam, también había eliminado una fuerza de resistencia en Kandak, por lo que debería asumir cierta responsabilidad. Lo siento, somos soldados, estacionados en Kandak por orden.
Sin órdenes del Departamento de Defensa, no nos retiraremos, ni aunque eso signifique la muerte. Al ver la actitud gentil de Diana, el comandante se calmó inmediatamente y su tono se volvió firme. Después de todo, habiendo vivido en sociedad humana durante décadas, Diana comprendió perfectamente la razón de su repentino cambio. Al instante, la electricidad brilló a su alrededor y de repente nubes oscuras se reunieron sobre toda la ciudad de Kandak, con relámpagos aterradores formándose en su interior. En ese momento, Diana exudaba el poder de un semidios. Lo repito. Retírate de Kandak inmediatamente. Esto no es una discusión, sino una notificación. Si no te vas ahora, quédate aquí para siempre. Aunque Diana no los mataría, darles algún castigo divino no sería un problema. En ese momento, todos los soldados estadounidenses no pudieron evitar temblar bajo la presión de este semidios, especialmente el comandante que enfrentó a Diana directamente. Un sudor frío empapó todo su cuerpo. Sintió que lo que cubría su cabeza en ese momento no eran nubes oscuras, sino la sombra de la muerte. La mirada de Diana se fijó en él. Ruido sordo. Finalmente, bajo tan inmensa presión, no pudo soportarlo más, sus piernas cedieron y directamente se arrodilló. Luego se incorporó con las manos en el suelo y, con dificultad, pronunció una frase desde su garganta. Les prometo que nos retiraremos de Kandak inmediatamente. Al oír esto, Diana redujo ligeramente la presión, pero las nubes de tormenta sobre su cabeza no se disiparon. Al ver que el ejército estadounidense se retiraba, Diana también se fue con Black Adam. Todo el pueblo de Kandak vio desaparecer la figura de Diana. En ese momento, la consideraron su nueva defensora. Sin embargo, poco después de que Diana se fuera, ocurrió otra anomalía. Una aura maligna poderosa comenzó a impregnar los cielos sobre Kandak. Resultó que el alma de Maxim, después de ser asesinado anteriormente, también había entrado en la dimensión del infierno, y frente a él se encontraba un demonio aterrador. Él era Satanás, y detrás de él seguían 5 grandes demonios. Belial, Belcebú, Asmodeo, Aim y Kratis. Maxim no solo no sintió miedo, sino que sintió una alegría sin precedentes en su corazón. Satanás le habló. Así como el destino final de la vida es la muerte, tu muerte marcará el comienzo de una nueva vida. Belial continuó. Los dioses tienen guerreros divinos en el mundo humano, y pronto tendremos nuestros propios guerreros demoníacos. B. Convierte a Kandak en la entrada del infierno al mundo humano. Ahora, di nuestros nombres. Maxim extendió lentamente sus brazos y cantó suavemente el encantamiento del demonio Shabak. En un instante, el poder de los 6 grandes demonios se transformó en un aterrador fuego infernal, envolviendo el alma de Maxim. Su cadáver, abandonado en el mundo humano, se convirtió instantáneamente en cenizas, y al mismo tiempo, la corona de Shabak, que había sido tomada por Petrov y otros, también se convirtió en cenizas y desapareció. En ese momento, en el mar que respaldaba la ciudad de Kandak, la superficie del agua hirvió y una figura, de un rojo oscuro por todas partes, con 2 cuernos en su cabeza y un patrón de hexagrama en su pecho, se elevó lentamente del agua. En ese momento, el ex Maxim desapareció por completo, reemplazado por el guerrero demonio Shabak. Kandak, tu verdadero rey ha regresado. Al sentir el poder infinito surgiendo dentro de su cuerpo, su ambición se despertó por completo. Volando hacia las ruinas del antiguo palacio real, Shabak se sentó lentamente en el trono roto. En un instante, una poderosa fuerza demoníaca surgió de su pecho y se elevó hacia el cielo. Las puertas del infierno deberían abrirse. Cuando su voz cayó, un círculo mágico con un hexagrama gigante comenzó a formarse debajo de la ciudad de Kandak. Inmediatamente, todos los habitantes de Kandak, que todavía estaban celebrando la retirada del ejército estadounidense, quedaron desconcertados. ¿Qué pasó? Mientras se sentían confundidos, enormes columnas de fuego surgieron del subsuelo, acompañadas de rugidos aterradores. Al mismo tiempo, los demonios de los 7 pecados capitales sellados ante la roca de la eternidad también sintieron esta aura demoníaca descendiendo sobre la tierra. Es un guerrero demonio del infierno. Es nuestro anfitrión perfecto. Nuestro poder está empezando a revivir. Viejo, ya no puedes detenernos. Shazam sintió que en un instante, los sellos de los demonios de los 7 pecados capitales comenzaron a tambalearse. ¿Qué he hecho? En ese momento, su corazón se llenó de arrepentimiento. ¿Por qué no destruyó esa corona demoníaca en ese entonces?
Comenzó a intentar hacer todo lo posible para suprimir el poder de los demonios de los 7 pecados capitales, pero fue inútil. Al momento siguiente, las 7 estatuas de demonios se hicieron añicos una tras otra, y los demonios de los 7 pecados capitales se transformaron en 7 monstruos etéreos horribles y aterradores, saliendo de la roca de la eternidad directamente hacia Kandak. Fue también en ese momento que Zod en el sol de repente sintió algo. Abrió los ojos, que habían estado cerrados durante 5 años. Su ojo izquierdo se volvió de oro puro, abrasador como el sol. Su ojo derecho se volvió oscuro, profundo como una sombra. La pagoda divina natal en su cabeza emitió un sonido nítido, y innumerables runas profundas aparecieron en su cuerpo, resonando con la pulsación del núcleo del sol. Ya es hora. Zod murmuró suavemente, luego formó antiguos sellos manuales uno por uno, y la energía del sol pareció detenerse por un momento, luego se dirigió hacia él con una ferocidad aún mayor. En ese momento, innumerables terrícolas parecieron sentir que la luz del sol se atenuaba por un instante. Cuando Zod refinó el último rastro de esencia cósmica, el tigre yin y el tigre yang dentro de él alcanzaron un equilibrio completo, luego se volvieron a entrelazar y se fusionaron en uno. Al instante, el poder del extremo yin y del extremo yang se transformó en un vacío caótico dentro de él. Rayas de poder de la ley se condensaron en patrones divinos visibles que entraron en el cuerpo de Zod y luego se integraron en cada una de sus células. En ese momento, su cuerpo también comenzó su sublimación final. Este proceso fue incluso más rápido de lo imaginado. En el momento en que estuvo completamente terminado, Zod dio un paso y entró en el vacío cósmico. Después de varios saltos espaciales consecutivos, apareció en una desolada estrella muerta. Porque se dio cuenta de que parecía haber subestimado su gran avance a vez. Originalmente, en su opinión, habría sido una suerte si pudiera abrirse paso hasta la segunda capa de la plataforma inmortal esta vez. Pero la situación dentro de su cuerpo era claramente más que eso. Al momento siguiente, ya no reprimía el poder dentro de él, y una energía aterradora estalló desde su cuerpo. En un instante, la galaxia vibró y una tormenta cósmica destructiva pareció gestarse en el vacío. El avance de Zod esta vez no fue a la segunda capa de la plataforma inmortal, sino a la tercera capa, Dao Severing. Su obsesión se había vuelto clara durante la ilusión del demonio del corazón que apareció durante el proceso de refinamiento de la esencia cósmica. Él simplemente miró hacia el vacío, murmurando con cierta incertidumbre. Antes de mí, no existía tal cosa como un probador de Dao de cultivo en este mundo, entonces, ¿realmente habrá una tribulación celestial de separación de Dao? Al momento siguiente, Zod de repente sintió algo e instintivamente liberó su fenómeno del mar de amargura. 10 grandes y brillantes soles ahora parecían transformarse verdaderamente en grandes estrellas antiguas y siempre presentes, suspendidas en el vacío. Ya que no hay antiguos antes de mí, naturalmente yo seré ese antiguo. En ese momento, los 5 reinos secretos dentro del cuerpo de Zod, mar de ruedas, palacio Dao, 4 extremos, transformación del dragón y plataforma inmortal, comenzaron a emitir una luz divina dorada ardiente. A su alrededor aparecieron runas solares doradas. Estas eran todas sus percepciones sobre el Dao del Yang Supremo desde que comenzó a cultivar la verdadera escritura del Sol. Ya que no existe un emperador santo del sol en este mundo, entonces, como su sucesor de otra era, permíteme convertirme en el verdadero dios del sol de este mundo. Su arma natal, la torre del dios sol, apareció automáticamente sobre su cabeza, con patrones dorados también entrelazados en su cuerpo. Afuera. Con un fuerte grito de Zod, una luz dorada se elevó de su cabeza, transformándose instantáneamente en otro Zod, pero con la apariencia de su vida anterior. Todo el polvo del pasado, desaparezca hoy, córtalo para mí. Cuando las palabras de Zod cayeron, el Zod de esta vida pasada fue cortado directamente, transformándose en una luz estelar inconmensurable y disipándose. Al momento siguiente, otro Zod dorado reapareció. Su cuerpo era el Dao más puro del Yang Supremo, este era el ser Dao de Zod. Como no existen leyes Dao en este mundo, entonces imprimiré la primera. Con un pensamiento, el cuerpo Dao Self de Zod se fusionó con su propio cuerpo, e instantáneamente su cuerpo floreció con una luz brillante. En ese momento, entró por completo en el tercer reino inmortal, y el primer Dao del Yang Supremo apareció en este universo. Aunque aún no era fuerte, si Zod podía probar con éxito el Dao, entonces se transformaría en una verdadera ley Dao del emperador.
Sin embargo, aún así, el don del poder del mundo apareció nuevamente, lo que le permitió a Zod dar otro pequeño paso adelante en la tercera capa del reino de la plataforma inmortal. Sintiendo el poder que ahora ejercía, Zod voló por encima del vacío y levantó su mano para agarrar la estrella muerta que estaba debajo. Estallido. Un enorme poder mágico dorado se transformó instantáneamente en una mano gigante que cubrió el cielo y lo aplastó directamente. Estos planetas ordinarios en este universo no tenían la protección de las leyes Dao del emperador del gran emperador, por lo que el Zod actual podría lograr fácilmente la explosión estelar. ¿Es esto lo que llaman arrancar estrellas y apoderarse de la luna en los mitos y leyendas? En ese momento, Zod no pudo evitar sentir una pizca de emoción. Habían pasado menos de 11 años desde que llegó a este mundo, y ya había dominado un poder tan grande. Justo en ese momento, fuera del multiverso, una fuente luchaba por cruzar el muro del origen, recorriendo incontables distancias directamente hacia Zod. Esto inmediatamente atrajo la atención de los innumerables seres poderosos atrapados en la pared. ¿Quién en la Tierra puede extraer una fuente del mundo más allá del muro? ¿Será posible que alguien aún pueda convertirse en un dios verdadero en esta era? ¡Qué afortunado! ¡Qué odioso! El día que me libere, seguramente bañaré el multiverso en sangre. Estos seres atrapados en el muro alguna vez fueron existencias poderosas que dominaron una región del universo. Su poder había llegado a su límite en este universo, por lo que se aventuraron a vislumbrar el mundo más allá del muro. Desafortunadamente, incluso con innumerables precedentes, todavía hubo personas que se apresuraron, una tras otra, queriendo explorar los secretos del muro del origen. Y el resultado final fue quedar atrapado en la pared. Si simplemente estuvieran atrapados en el muro del origen, entonces para ellos, solo sería una jaula. Pero el muro del origen también absorbería toda la energía de sus cuerpos, y cualquier movimiento que hicieran aumentaría esta succión. Si su energía se agotara, entonces su fuerza vital sería extraída directamente. Por lo tanto, en días normales, para reducir la pérdida de energía, permanecían inmóviles como estatuas de piedra. Pero esta vez, la fuente que atravesó la pared añadió un ligero toque de vitalidad a la pared silenciosa. Sin embargo, fue solo por un momento. Todo rápidamente volvió al silencio, ya que incluso esa pequeña cantidad de movimiento les había hecho perder una cantidad significativa de energía. Mantenerse con vida era su único pensamiento ahora. Solo viviendo podrían tener esperanza de salir de ese lugar. Cuando Zod estaba a punto de regresar a Nueva Krypton, vio que la fuente se dirigía hacia él. ¿Qué es esto? Zod estaba un poco desconcertado, sintiendo instintivamente que esto no parecía ser dañino. Después de pensarlo brevemente, Zod extendió la mano y atrapó la fuente en su mano. En un instante, innumerables piezas de información acudieron a su mente. Entonces, esta es la fuente necesaria para que los nuevos dioses condensen su divinidad y sus posiciones divinas. Desafortunadamente, ya no la necesito. Si el cultivo de Zod no hubiera avanzado, tal vez no habría podido resistir la tentación de esta fuente. Pero ahora que había cortado exitosamente el Dao, su camino de cultivo futuro era aún más resuelto y no necesitaba usar esta fuente para condensar una supuesta posición divina. Sin embargo, solo porque no lo necesitaba no significaba que sus subordinados no pudieran usarlo. En el futuro, Nueva Krypton estaba destinada a entrar al reino divino. Y Zod tenía claro que los 4 grandes dioses principales del pasado de Krypton también estaban en algún rincón del reino divino. Cuando finalmente se encontraran, necesitaría varios dioses principales bajo su mando para defenderse. Esta fuente ahora más o menos aseguró una posición de dios principal. Posteriormente, después de colocar varios sellos, Zod puso esta fuente en su mar de amargura. Entonces debería ir a ver qué pasó exactamente en la Tierra para causar tal conmoción. Al momento siguiente, la mente de Zod se agitó y una pared dimensional lo teletransportó instantáneamente a la Tierra. El sentido divino de Zod recorrió el globo, señalando instantáneamente la fuente de la perturbación. Sin embargo, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Kandak? ¿La historia de Black Adam también apareció antes de lo previsto? Luego, con un solo paso, ya estaba parado encima de Kandak. Como se esperaba, es una invasión de la dimensión infernal, pero una escala tan masiva parece un cambio causado por el efecto mariposa. A los ojos de Zod, Kandak ahora se había convertido por completo en un conducto entre la dimensión del infierno y la dimensión real.
Innumerables demonios infernales entraban al mundo real a través de este mismo conducto. En ese momento, en este campo de batalla, básicamente todos los superhéroes activos habían aparecido aquí. Firestorm y Dr. Fate, quienes previamente habían tratado con Zod, estaban presentes, junto con Outman, Outhirl y Elongated Man, cuyo cuerpo era como goma, a quien Zod aún no había conocido. Esto lo hizo suspirar. Parece que la era de los héroes en este mundo también está a punto de aparecer antes de lo previsto. Sin embargo, una figura a continuación llamó la atención de Zod. Clark. Al ver a Clark, que parecía un hombre joven, aparecer aquí, Zod se sorprendió. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar. ¿Jonathan y su esposa se han vuelto tan abiertos de mente? Dado su amor por Clark, no deberían dejar que un niño de 10 años participe en una batalla de esta magnitud. En ese momento, Zod también notó que Diana estaba luchando contra un monstruo algo familiar. ¿Es este tipo el guerrero demonio Shavak? Al leer la información, Zod comprendió la identidad del tipo, pero se veía algo diferente de cómo aparecía en la memoria de Zod. Al instante, Zod tuvo algunas conjeturas. Parece que este tipo también ha adquirido otros poderes, lo que le permite competir con Diana sin quedarse atrás. Los cambios causados por el efecto mariposa son bastante significativos. Aunque la fuerza de Diana, a sus ojos, no era muy diferente a la del resto de carne de cañón, ella era definitivamente la más fuerte entre los superhéroes de la Tierra en la actualidad. Tal vez incluso si Clark tomara el sol seriamente durante otros 10 años, no podría vencerla ahora. Después de todo, Diana había despertado su poder divino. En algunos aspectos, si no se contaban con contramedidas especiales, Clark sufriría una pérdida considerable, al igual que Fiora cuando la enfrentó por primera vez. Aunque los genes de Clark habían sido fortalecidos por el códice, haciéndolo más resistente que Fiora, no lo haría inmune. Mientras observaba la batalla que se desarrollaba abajo, Zod levantó la mano y apareció una pared dimensional, convocando a Fiora y Yope ante él. De hecho, en el momento en que el sol mostró las primeras anomalías, todos en Nueva Krypton lo sintieron, y Fiora y Yope, sin la menor vacilación, se elevaron hacia el cielo en dirección al sol. Sin embargo, cuando llegaron, Zod ya había aparecido en lo profundo del cosmos distante a través de continuos viajes espaciales. La voz de Fiora estaba algo emocionada cuando dijo: General, su cultivo ha terminado. ¿Fue fácil? Sí. Muy suave. ¿Y la esperanza? Con un tono algo inseguro, preguntó. Padre, ¿te has convertido en un dios? Algo así. Zod, ahora, ya sea en términos de nivel de vida o poder de combate real, solo era más fuerte, no más débil, que los nuevos dioses o los antiguos dioses comunes. Ahora no es momento de discutir estas cosas. Vayan ustedes dos a ayudarlos. Zod no tenía ningún interés en intervenir con los héroes y demonios de abajo, pues los consideraba demasiado débiles. Quería aprovechar esta oportunidad para explorar la dimensión infernal. Sí, General barra padre. Los dos respondieron e inmediatamente se unieron al campo de batalla. La figura de Zod desapareció instantáneamente, y al momento siguiente atravesó la puerta dimensional y apareció en el infierno. Al sentir varias auras poderosas, Zod inmediatamente voló hacia ellos. Aquí, Ope, siguiendo las instrucciones de Zod, comenzó a ayudar a los héroes a eliminar la carga demoníaca. Con su fuerza, estos demonios eran como juguetes en sus manos, fácilmente derrotados. Fiora, sin embargo, fue directamente a donde Diana y Shavak peleaban. Eran amigos, así que, naturalmente, tuvieron que luchar codo con codo. Anteriormente, su atención había estado en Zod, y no había tenido tiempo para lidiar con lo que estaba sucediendo en la Tierra. Ahora, como un soldado divino que descendía del cielo, golpeó a Shavak directamente contra el suelo, y dos visiones de calor la siguieron de cerca, golpeándolo y reprimiéndolo firmemente. Diana no desaprovechó la oportunidad. De inmediato, alzó la espada de Atenea y la blandió con fiereza hacia el cuello de Shavak. Sin embargo, de repente Shavak le escupió una bocanada de fuego del infierno. Diana inmediatamente levantó su escudo frente a ella, sin disminuir el golpe de su espada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cortar la cabeza de Shavak, un demonio emergió repentinamente de su cuerpo, y sus garras, ardiendo con poder demoníaco, se lanzaron hacia Diana. A regañadientes, tuvo que esquivarlo, y Shavak también aprovechó esta oportunidad para transformarse en una bola de fuego, escapando de la supresión de Fiora.
Aunque Shabak compartía la misma debilidad que Black Adam, donde sus poderes desaparecerían si se pronunciaba el encantamiento. Pero también había obtenido el poder de los demonios de los 7 pecados capitales, razón por la cual pudo enredarse con Diana durante tanto tiempo. Al mirar a Fiora, el horrible rostro de Shabak mostró una expresión de extremo terror. ¿Quién eres tú? Una Diana ya le exigía usar todas sus fuerzas para enfrentarse a ella, y ni siquiera estaba seguro de la victoria. Ahora, otra guerrera, no más débil que ella, había aparecido, y su corazón se desplomó. Sin embargo, Fiora ignoró su pregunta. Aterrizó con gracia junto a Diana y preguntó: ¿qué clase de monstruo es este? La expresión de Diana era algo solemne. Un guerrero elegido por demonios infernales. Todo esto es por su culpa. Entonces despedazadlo. Fiora pronunció fríamente 2 palabras y luego su figura desapareció instantáneamente. Estallido. Shabak acababa de reaccionar cuando su cuerpo fue golpeado por una fuerza aterradora. Mientras tanto, Fiora había maximizado su velocidad, dejando rastros de imágenes residuales en el aire, e instantáneamente lanzó un ataque continuo contra Shabak desde todas las direcciones. Auge. Finalmente, bajo tan continuo e intenso ataque, el cuerpo de Shabak explotó en una bola de llamas y se disipó. Al ver esto, Diana inmediatamente advirtió: ten cuidado, aún no ha sido derrotado. Tan pronto como su voz cayó, Fiora de repente extendió la mano en una dirección e instantáneamente agarró el cuello de Shabak. Al momento siguiente, agarró uno de los cuernos de su cabeza con la otra mano. Con un sonido desgarrador, Fiora arrancó la cabeza de Shabak de su cuello y sangre parecida a lava fluyó por todo el suelo. Diana no pudo evitar maravillarse de lo aterradoras que eran realmente las habilidades innatas de los kryptonianos. Como hija del dios rey, habiendo recibido las bendiciones de los dioses y con su propio poder divino ahora despertado, consideró que su fuerza había mejorado extremadamente rápido. Pero en comparación con Fiora, la diferencia era excepcionalmente obvia. Pensando que ahora había casi 10.000 kryptonianos en Nueva Krypton, y que habría incluso más en el futuro, Diana no pudo evitar sentir un ligero cosquilleo en el cuero cabelludo. El infierno se considera una dimensión especial y superior, generalmente accesible solo a las almas que han muerto y han sido rechazadas por el cielo. Normalmente, solo los seres con linajes demoníacos o dioses del reino divino pueden alcanzarlo fácilmente mientras están vivos. Sin embargo, el infierno en el que se encontraba Zod parecía ser simplemente una proyección de la verdadera dimensión del infierno, razón por la cual Zod se atrevió a entrar fácilmente en esta tierra de exilio. Para el mundo real, el infierno es como un gigantesco depósito de chatarra, a donde son arrastradas las almas de todas las personas sucias, corruptas y pecadoras del mundo después de la muerte. Hasta donde alcanzaba la vista, una niebla sangrienta impregnaba el aire, llena de un aura interminable de brutalidad y maldad. Aunque no existe un ciclo día-noche en el infierno, el concepto de tiempo todavía existe. En ese momento, Zod descubrió que el flujo del tiempo entre las 2 dimensiones no era el mismo. El tiempo en el infierno fluía muy lentamente, casi solo el 1% del de su mundo. Si fuera la verdadera dimensión del infierno, esta proporción podría ser aún mayor. Si el flujo del tiempo aquí en la Tierra se invirtiera, realmente sería un excelente santuario para mi cultivo. Aunque no había sol en el infierno, no era un problema para Zod, quien tenía una gran cantidad de girasoles de loto gemelos en su mar de amargura. El tiempo era lo que más le faltaba. Aparte de las diferencias dimensionales inherentes, lo único que lo separaba de aquellos antiguos dioses que habían vivido durante cientos de millones de años era el tiempo. Además, la estructura espacial dentro de la dimensión del infierno también era muy diferente del mundo real, y el simple uso de saltos espaciales por parte de Zod no podía moverlo demasiado lejos a la vez. Sin embargo, el muro dimensional podía ignorar por completo tales restricciones. Con un solo pensamiento, podía regresar instantáneamente al mundo real. En ese momento, innumerables demonios, como tiburones oliendo sangre, cargaron hacia Zod. Debido a que Shabak había sido derrotado en el mundo exterior, la conexión dimensional entre la dimensión del infierno y el mundo real se cortó directamente. Todos los demonios que no habían llegado al mundo real dirigieron su atención a Zod. Es un ser vivo. Su alma me pertenece. Un demonio le mostró sus horribles fauces a Zod. Sin embargo, tan pronto como habló, otro demonio lo hizo pedazos desde atrás. Su carne y su alma son todas mías.
En el infierno, las almas son la moneda universal. Esta vez, los señores demonios del infierno usaron a Shabak para abrir el portal dimensional, simplemente queriendo aprovechar la oportunidad de cosechar una ola de almas. Entre todos los seres vivos, las almas humanas son sin duda las más especiales. Debido a que los humanos mismos son la vida más compleja en todo el universo, sus almas pueden ser lo suficientemente puras como para convertirse en ángeles santos o degenerar en los monstruos más malvados. Por lo tanto, es más probable que aparezcan almas de alta calidad entre los humanos, y cada alma de alta calidad es moneda dura en el infierno. Estos demonios de bajo nivel, por el bien de un alma humana común, pueden matarse entre sí sin dudarlo. Son la carne de cañón más baja del infierno, capaces de convertirse indefinidamente, no muy inteligentes y no muy fuertes. Incluso una persona común y corriente sin ningún poder, siempre que conozca su verdadero nombre, puede controlar fácilmente su vida y su muerte. En ese momento, solo olieron el aroma de Zod que no pertenecía a una criatura del infierno, pero fallaron por completo en considerar por qué Zod podía aparecer tan descaradamente en el infierno. Un montón de idiotas que no saben cuál es su lugar. Mirando a los demonios que se abalanzaban sobre él, Zod extendió tranquilamente un dedo y, al instante, un mini sol amarillo brillante se condensó en la punta de su dedo. Auge. Después de un deslumbrante destello de luz, inmediatamente siguió una gran explosión, y todos los demonios a la vista quedaron reducidos a cenizas y se dispersaron por este único golpe. Mientras Zod continuaba hacia las ubicaciones de los seres poderosos que había sentido, de repente detectó un aura diferente. ¿Alma viviente? El aura emitida por el alma de una persona viva es completamente diferente a la del alma de una persona fallecida, y Zod ahora estaba sintiendo el alma de una persona viva en este lugar donde se reunía el mal. ¿Podría ser ese tipo? En un instante, Zod sintió cierta sospecha. En este mundo, la primera persona en la que pensó con innumerables vínculos con el infierno fue el famoso detective exorcista, Constantino. Aunque el universo en el que se encontraba no había mostrado su lado completo y vasto en su vida anterior. Pero ahora, este era un mundo real, y aquellos personajes que no habían aparecido en formato de película no necesariamente estarían ausentes. Inmediatamente, Zod cambió de dirección, y con varios saltos espaciales consecutivos, ya estaba cerca de esa aura. Ahora podía ver la figura, que estaba siendo asediada por varios demonios de bajo nivel. Sin embargo, la expresión de Zod se volvió un poco extraña. ¿Cómo podría ser él? La persona que apareció ante los ojos de Zod no era la figura elegante y decadente con una gabardina rubia que había imaginado. Sin embargo, también podría llamarse Constantino, pero su apariencia era exactamente como la de la película Constantino que había visto en su vida anterior. En ese momento, Zod pudo escuchar sus murmullos. Maldita sea, ¿en qué infierno entré? Zod se interesó inmediatamente. Esta podría ser una oportunidad para que él encuentre coordenadas hacia un nuevo universo. Cuando vio que estaba luchando, Zod habló lentamente. Parece que el señor detective necesita un poco de ayuda. Mientras hablaba, su sentido divino congeló directamente a los demonios, dejándolos inmóviles. En ese momento, Constantine de repente miró hacia arriba y se encontró con la mirada de Zod directamente. No mostró ningún miedo, sino que habló con una expresión relajada. Parece que me conoces. ¿Puedo preguntar qué señor demonio del infierno eres? Zod le sonrió levemente. ¿Parezco un demonio? Luego descendió, y llamas doradas se encendieron sobre los demonios, quemándolos instantáneamente hasta la nada. Al escuchar las palabras de Zod, Constantine inconscientemente metió la mano en su bolsillo para buscar un cigarrillo para encenderlo, pero luego recordó que estaba en forma de alma, por lo que su mano se sintió momentáneamente incómoda. Luego se frotó la nariz y dijo: «Entonces, ¿eres un dios o un ángel?» En realidad no te equivocas al pensar eso. Al ver que Zod no lo negó, Constantine se sorprendió un poco. Entonces, estimada deidad, ¿podría ser tan amable de decirme dónde está exactamente este lugar? Mientras hablaba, Constantino miró su palma, intencional o no. Y todas sus acciones fueron vistas claramente por Zod. Zod comprendió que había utilizado algún método secreto para permitir que su alma entrara al infierno, y este proceso tendría un límite de tiempo. Una vez transcurrido el tiempo, sería devuelto por la fuerza al mundo real. Inmediatamente, Zod levantó su mano y un rayo de luz blanca entró directamente en el alma de Constantine.
Esta acción cambió su expresión, pero no pudo resistirse. Al momento siguiente, sintió un tirón en su alma. Sabía que su tiempo había terminado, y antes de irse, miró profundamente a Zod. Sin embargo, Zod le dijo: no seas tan reacio. Nos volveremos a encontrar. Cuando su alma regresó, Constantino, que estaba desplomado en su silla, se despertó inmediatamente, pero volutas de humo blanco se elevaron de su cuerpo. En ese momento, una mujer corrió inmediatamente hacia él. ¿Encontraste el alma de mi hermana en la dimensión del infierno? No, hubo un pequeño accidente durante el proceso. En ese momento, las palabras de Zod proyectaron una sombra sobre el corazón de Constantine. Ya no pensaba en encontrar el alma de la hermana de Ángela para confirmar si se había suicidado. Ahora solo quería ir a ver al padre NS y preguntarle si había algún registro de un ser poderoso como Zod. Por otro lado, después de sentir que el poder del muro dimensional dejado en el alma de Constantine había aparecido en un mundo desconocido, Zod no abandonó inmediatamente la dimensión del infierno. Aunque esto era solo una proyección de la verdadera dimensión del infierno, el poder de estos reyes demonio dentro de ella no era débil. Ya que había llegado, sería una lástima no encontrarse con estos reyes demonios. Ahora estaba muy ansioso por una batalla para poner a prueba su fuerza actual. A medida que su figura se acercaba a la roca de la eternidad, las poderosas auras de esos varios reyes demonios se hicieron cada vez más claras. Y el número de demonios reunidos alrededor también aumentó, y de manera similar, la fuerza de estos demonios era mucho más fuerte que la carne de cañón en las afueras. En ese momento, los demonios comenzaron a moverse de repente. Vuelo a una persona viva. ¿Cómo es posible? Este es el dominio del rey demonio Satán. ¿Por qué vendría aquí una persona viva? Inmediatamente, los demonios buscaron por todas partes la fuente del olor, dirigiendo finalmente su mirada hacia el cielo. Él está ahí. En un instante, docenas de demonios atravesaron el aire y cargaron hacia Zod. En respuesta, Zod simplemente dio una palmada con la mano como si estuviera espantando moscas, y docenas de demonios se transformaron instantáneamente en un cielo lleno de lluvia de sangre. Kryptoniano, has cruzado la línea. En ese momento, una voz profunda y vasta vino desde dentro de la roca de la eternidad. Al instante siguiente, aparecieron simultáneamente 6 gigantescas figuras demoníacas. La cabeza del demonio líder tenía un par de feroces cuernos gigantes, que eran la proyección del rey demonio Satán. Por fin decidiste salir. Creí que querías seguir encogido de miedo. Hablando de pasarse de la raya, ¿no abrieron primero el pasaje que conecta con la dimensión infernal? Si no, ¿cómo habría llegado hasta aquí? Aunque se enfrentaba a 6 grandes demonios como dioses, el corazón de Zod estaba lleno de nada más que un espíritu de lucha sin fin. HMPH. Kryptoniano, ¿qué crees que es este lugar? Ya que has venido, tu alma se quedará aquí y tu cuerpo será nuestra marioneta. De hecho, estoy muy interesado en su raza. Si logramos desentrañar los secretos de sus cuerpos, tendremos un nuevo ejército de demonios. A Zod no le sorprendió que estos demonios supieran su identidad. Después de todo, la existencia de Krypton, que podría llamarse un insecto, asombró incluso a los dioses, y mucho más a los demonios. Ding. Se ha detectado que el anfitrión se ha topado con poderosos señores demonio, lo que activa las siguientes opciones de misión. Opción 1. Huye inmediatamente, preserva tu vida para observar las consecuencias. Escapar con éxito otorga +1 al robo de rueda. Opción 2. Enfréntate al desafío. Derrotar al menos a 2 señores demonios otorga +2 al robo de rueda, y por cada señor demonio derrotado posteriormente, 1 a la oportunidad de robo de rueda. En ese momento, el aviso del sistema sonó en la mente de Zod, y cuando vio que se activaba esta elección de misión, Zod se emocionó directamente. Gritó al sistema en su corazón. 2, elijo la segunda opción. Una poderosa fluctuación de energía estalló alrededor de su cuerpo debido a sus emociones fluctuantes. En ese momento, a los ojos de Zod, estos no eran 6 señores demonios, sino 6 oportunidades para un sorteo de rueda. En ese momento, varios grandes demonios también notaron el cambio que le estaba sucediendo a Zod, y por un momento, quedaron algo confundidos. No podían comprender en absoluto por qué de repente parecía una persona diferente, mirándolos como un cazador mira a su presa. Esto hizo que ellos, los reyes demonio que gobernaban la dimensión del infierno, se sintieran insultados.
En ese momento, los ojos de Zod estaban inyectados en sangre y una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Jeje. ¿Quieres mi alma? Entonces veamos si tienes la fuerza para tomarla. Cuando sus palabras cayeron, Zod fue el primero en atacar. Un poder mágico infinito se transformó en una gigantesca palma que cubría el cielo y presionaba desde los cielos, sin dar ninguna oportunidad. Al mismo tiempo, el fenómeno de los 10 soles apareciendo en el cielo surgió detrás de él. Los 10 grandes soles eran como verdaderas grandes estrellas, que liberaban una luz divina y poderosa sin fin, iluminando esta sombría roca de la eternidad de modo que no se podía ver ni una sola sombra. ¡Ah! Los gritos de los demonios de abajo inmediatamente estallaron en un coro. Algunos de los más débiles ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de convertirse directamente en cenizas voladoras y disiparse. Incluso aquellos con mayor poder solo lograron resistir unas cuantas respiraciones más. El poder mágico Yang Supremo cultivado por Zod usando la verdadera escritura del sol era el némesis absoluto de criaturas malvadas como los demonios de la dimensión infernal. Ah. Kryptoniano, mereces morir. En comparación con los demonios ordinarios, los diversos señores demonios eran mucho más fuertes. Todos se mantuvieron firmes. Inmediatamente, la figura de Satanás se hinchó y un poder aterrador se condensó en su cuerpo demoníaco, causando directamente que el espacio circundante se fracturara y distorsionara. Rugido. Dejó escapar un rugido hacia el cielo, luego lanzó su puño directamente hacia Zod, su poder salvaje hizo que el espacio a su alrededor se hiciera añicos instantáneamente. Buen momento. Contra un señor demonio conocido por su pura fuerza y destructividad, Zod también lo enfrentó de frente con el puño en alto sin ninguna evasión. Aunque se había centrado en el cultivo estos últimos años, estar bajo el sol significaba que los genes de su supercriptoniano estaban mejorando de forma constante y natural su fuerza y resistencia física. Auge. Los dos puños chocaron violentamente, provocando inmediatamente una tormenta destructiva. El puño de Satanás, al chocar con el de Zod, emitió un sonido aterrador de huesos rompiéndose. Aunque no pareció repelerle, la aterradora fuerza del rebote hizo que su cuerpo demoníaco temblara violentamente. El vacío bajo sus pies se rompía y reformaba constantemente. No es bueno, este kryptoniano es demasiado fuerte, ataquemos juntos. En este momento, a los otros varios señores demonios ya no les importaba si serían ridiculizados por otros señores demonios y lanzaron directamente un ataque conjunto contra Zod. Los hechizos cayeron sobre su cuerpo, todos con diversos efectos negativos de maldiciones, debilidad y encarcelamiento, con el objetivo de debilitar a Zod desde todos los aspectos. Si realmente fuera un kryptoniano común y corriente, contra la magia liberada por tales demonios de nivel OR, al menos perdería la mayor parte de su poder de combate, o incluso se volvería inmediatamente débil e impotente. Pero desafortunadamente, una luz azul brillante brilló desde el cuerpo de Zod, y la magia liberada por los señores demonios fue expulsada por completo del cuerpo de Zod. ¿Cómo puede ser esto? Los demonios no esperaban en absoluto que su magia fuera completamente ineficaz a veces. El Zod actual podría ser llamado un verdadero todoterreno, uno sin debilidades obvias en ningún aspecto. El linaje de un supercriptoniano evolucionado ya le otorgaba una fuerza extrema, velocidad y una defensa física al máximo. Su poderoso sentido divino lo hizo intrépido ante los ataques mentales, y las diversas habilidades divinas y técnicas secretas de la verdadera escritura del sol también permitieron que su poder de combate recibiera un impulso significativo. Además, después de refinar el poder divino del zodíaco, su resistencia mágica también se maximizó directamente, e incluso poseía un atributo inmortal e indestructible a menos que fuera sometido a un ataque de reducción de dimensionalidad. Para usar la terminología de los juegos, Zod, cuando se enfrentaba a todos los seres debajo del multiverso, era un jefe inmortal con alto ataque, alta defensa y sin barra de salud visible. Por lo tanto, aunque estos señores del infierno eran todos avatares o proyecciones de conciencia de seres de dimensiones superiores, todavía no eran rival para Zod. Al ver las expresiones desconcertadas en los rostros de estos señores demonios, los labios de Zod se curvaron en una mueca de desprecio y dijeron: ¿Estás tratando de hacerme cosquillas? Inmediatamente, activó la técnica secreta ofensiva Gran Sol atravesando el cielo de su método de cultivo, lanzándola hacia Satanás.
En un instante, el infinito fuego verdadero del sol se transformó en un gran sol brillante, su poder supremamente yang, inquebrantable y dominante, llevando el impulso para quemar los cielos y hervir los mares, envolvió completamente a Satanás. ¡Ah! Inmediatamente, emanó un rugido doloroso que envió escalofríos por la columna. El formidable cuerpo demoníaco de Satanás, del cual se enorgullecía, sintió un intenso dolor bajo las abrasadoras llamas del fuego verdadero del sol, incluso su alma sintió una sensación de ardor. El fuego verdadero del sol que escapó también afectó a los otros señores demonios. Sin embargo, el rey demonio Belzebub también era un experto en controlar las llamas. Con un movimiento de su mano, interceptó todo el fuego verdadero del sol que volaba hacia ellos, luego abrió la boca y se lo tragó. Dentro de la dimensión del infierno, controlaba las reglas del fuego y creía que podía domar todas las llamas. Justo cuando estaba a punto de burlarse de Zod, su expresión cambió de repente. De repente sintió que las llamas que había tragado comenzaban a correr salvajemente dentro de su cuerpo. No es bueno, estas llamas son extrañas. No tenía idea de que el verdadero fuego solar era la manifestación material del Dao del Yang Supremo, que poseía inherentemente un efecto restrictivo sobre todos los seres malvados. Y demonios como ellos, verdaderamente nacidos del infierno, fueron naturalmente reprimidos por Zod. Esas eran simplemente llamas verdaderas dispersas. Con la fuerza de un señor demonio, no deberían haber tenido ningún efecto, sin embargo, las había tragado. Esto fue exactamente como si agua fría goteara sobre aceite hirviendo, provocando una reacción violenta en un instante. En ese momento, Zod ignoró a los otros señores demonios, concentrándose solo en el Satanás más fuerte, preparándose para lidiar con él primero. Luego voló hacia adelante, asestando golpe tras golpe en su cuerpo. La potencia pura de salida trajo consigo una sensación extrema de euforia. Después de todo, para el Zod actual, un saco de boxeo resistente era difícil de encontrar. El poder creciente sacudió continuamente el cuerpo de Satanás. Finalmente, después de llegar a cierto punto crítico, Satanás ya no pudo soportarlo más y explotó directamente. Pero Zod sabía que este tipo no sería derrotado tan fácilmente. Efectivamente, al momento siguiente, las reglas del infierno se manifestaron y el cuerpo destrozado de Satanás se volvió a condensar bajo estas reglas, transformándose completamente en su verdadera forma demoníaca. Un monstruo aterrador de cientos de metros de altura, con dos ojos gigantes que emiten una luz de color sangre carmesí. Y después de que su verdadera forma se manifestó, el poder dimensional alrededor de su cuerpo comenzó a colapsar, razón por la cual usualmente necesitaba aparecer en su forma normal. Kryptoniano, como castigo por ofender a un rey demonio, mereces morir. Como el rey demonio Satán más fuerte, había gobernado el infierno durante incontables años. Aunque otras criaturas del infierno habían tratado de desafiar su gobierno, ninguna lo había empujado hasta tal punto. Incluso su propia forma demoníaca verdadera había sido expulsada, y lo que es más importante, no era algo que él manifestara activamente, sino que fue literalmente expulsado. Esto equivalía a que hubiera muerto una vez, lo cual era un insulto flagrante para él. En ese momento, un enorme rayo de energía salió disparado de la boca de Satanás, lo suficientemente poderoso como para destruir el cielo y la tierra. Ahora sí que me gusta. La debilidad del rey demonio Satán no me daría la alegría de la batalla. Al ver esto, Zod se emocionó aún más. Sin ningún movimiento superfluo, Zod ya no se contuvo, levantó la mano y lanzó un puñetazo. Y esta vez, desató completamente su fuerza. Su poder puro, ahora capaz de mover planetas, estalló en un solo punto. Auge. Con un solo golpe, el rayo de energía fue aniquilado y, al mismo tiempo, el cuerpo de Satanás desapareció, junto con el espacio dimensional detrás de él, que quedó completamente destrozado y destruido. La tormenta destructiva se condensó y persistió, impidiendo que el espacio dimensional se autorreparara. Esta situación probablemente persistiría durante al menos varios cientos de años, lo que significa que durante mucho tiempo, esta roca del fin del gobierno del infierno se convertiría en una tierra prohibida. Al observar el poder destructivo causado por este golpe, incluso el propio Zod no pudo evitar quedar atónito. Hasta entonces solo había tenido una vaga evaluación de su fuerza, pero sin una referencia precisa, no podía juzgarla con exactitud. Pero en ese momento comprendió. Ahora era verdaderamente fuerte, simplemente fuerte más allá de toda expectativa.
Mirando a Satanás, cuya aura ya no podía sentir, Zod no pudo evitar lamentarse. Parece que me subestimé a mí mismo, pero también te sobreestimé a ti. Inmediatamente, volvió su mirada hacia los otros 5 señores demonio detrás de él, quienes estaban casi inconscientes del miedo. Entonces es tu turno ahora. En ese momento, en los corazones de estos señores demonios, las palabras de Zod eran los verdaderos susurros demoníacos. Huir. Sin dudarlo, los 5 demonios mayores de nivel rey demonio ignoraron por completo su dignidad e inmediatamente se dispersaron y huyeron como perros callejeros. ¿Intentas irte ya? ¿No te parece que es un poco tarde? Cuando la voz de Zod cayó, columnas de fuego se elevaron instantáneamente desde todas las direcciones, transformando los alrededores en un dominio sellado. Esta fue una técnica especial nacida de Zod que combinaba el Dao del Yang Supremo con las leyes espaciales. Más fuerte que el simple bloqueo espacial, podría llamarse el dominio de la llama Yang. Los enemigos dentro de este dominio, tanto sus cuerpos como sus almas, serían suprimidos e incinerados por el fuego verdadero del sol. El rey demonio más rápido, Kratis, ya se había precipitado al borde del dominio, impactando directamente contra la barrera, y todo su cuerpo fue envuelto instantáneamente por el fuego verdadero del sol. Los otros 4 reyes demonios se detuvieron de inmediato. Intentaron abrir el espacio, pero descubrieron que no podían hacerlo en absoluto. Belcebú habló inmediatamente. Rompámoslo juntos. Justo cuando los reyes demonios se preparaban para trabajar juntos para abrir una abertura en el dominio de la llama Yang. Una pequeña pagoda que emitía una luz dorada brillante salió volando del cuerpo de Zod, luego creció con el viento, transformándose instantáneamente en una gigantesca pagoda que los presionó. Imposible, este no es en absoluto el poder que un kryptoniano debería poseer. ¿Quién eres tú exactamente? En ese momento, Beelzebub, resistiendo simultáneamente la supresión de la pagoda divina del sol y el abrasador fuego verdadero del sol, cuestionó a Zod con dificultad. Los otros reyes demonio también miraron a Zod, pero no pudieron ocultar una pizca de miedo. Ríndete o muere. Zod no respondió, pero les pronunció una frase fríamente. ¿Quieres que me entregue a ti? Imposible. Soy un rey demonio del infierno. Asmodeo se negó sin siquiera pensarlo. Como se esperaba del rey demonio que puede otorgar coraje a Shabak, admiro tu coraje, así que morirás. Con eso, el sentido divino de Zod se transformó en una espada gigante dorada, destrozando instantáneamente el alma de este rey demonio del infierno, y la luz de la vida en sus ojos se disipó instantáneamente. Su cadáver fue recogido inmediatamente por la pagoda del divino sol. Un cadáver completo de un señor demonio, aunque sea solo un avatar, aún debería ser capaz de refinar una cantidad considerable de poder de origen. Cuando Zod destruyó sin piedad el alma de Asmodeus, la voz del sistema inmediatamente resonó en su mente. Din. Felicitaciones al anfitrión por derrotar a 2 señores del infierno y obtener +2 en la ruleta. Sigan esforzándose. Al ver esto, el rey demonio Belial, conocido por su maldad y astucia, inmediatamente juró lealtad a Zod. Gran y fuerte, Belial está dispuesto a convertirse en tu leal sirviente. Din. Felicitaciones al anfitrión por derrotar al tercer señor del infierno y obtener +1 en la ruleta. Al oír esta indicación, Zod confirmó su sospecha. La misión del sistema activado solo indicaba derrotar a estos señores demonio, no matar. Por lo tanto, mientras se rindieran, la misión aún podría completarse. El rey demonio Aim apretó los dientes y preguntó enojado. Belial, ¿vas a abandonar la dignidad de un rey demonio? Jeje. ¿Acaso la dignidad es algo muy importante para nosotros, los demonios? No quiero morir así. Al oír esto, Belial se burló 2 veces, con un tono lleno de desdén. Ya que te rindes, ven. Al escuchar a Zod hablar, Belial, sin importarle su imagen, se arrodilló respetuosamente ante Zod. Al ver su postura, Zod no lo despreció. Después de todo, un hombre sabio se somete a las circunstancias. Inmediatamente, levantó su mano y condensó varias runas solares, que instantáneamente se fusionaron en el alma de Belial. Ah. El dolor desgarrador hizo que Belial aullara agonizantemente. Al ver esto, el rey demonio Aim estalló en una risa desenfrenada y luego se burló. Mira, Belial, incluso si dejas de lado tu dignidad y te rindes a sus pies como un gusano del infierno, aún sufrirás este dolor. Beelzebub y Kratis también observaron la escena con ojos fríos.
compartían el mismo pensamiento en sus corazones. Intercambiaron miradas, con una expresión de severa determinación en sus rostros. Rendirse era imposible. Incluso si murieran, harían que Zod pagara un precio. Cada movimiento que hacían era captado por el poderoso sentido divino de Zod. Él simplemente se burló para sus adentros. La dolorosa sensación en el cuerpo de Belial llegó rápidamente y se fue con la misma rapidez. Después de solo unas cuantas respiraciones, ya no sintió ningún dolor. Sin embargo, había escuchado claramente la burla de Aim y no pudo evitar preguntarle a Zod. Respetado maestro, ya me he sometido a usted, ¿por qué su sirviente aún debe soportar tanto dolor? HMPH, si realmente fueras sincero en tu sumisión, no habrías hecho esa pregunta. Esto es solo un seguro que dejé en tu alma. Si te atreves a albergar pensamientos inapropiados, tu destino será el mismo que el de Asmodeo. Mientras Zod hablaba, la expresión en el rostro de Belial cambió repetidamente. Como rey demonio del infierno, tales métodos eran lo que alguna vez usó para jugar con su presa elegida, pero nunca esperó que un día él mismo se convertiría en la presa. Jajajajaja, Belial, de ahora en adelante serás para siempre un gusano patético. El rey demonio Aim estalló en carcajadas nuevamente al escuchar esto. ¡Qué ruidoso! Al instante siguiente, su risa se congeló de repente. Antes de que la expresión arrogante de su rostro pudiera siquiera desvanecerse, se convirtió en un cadáver sin alma. Al ver esto, Beelzebub y Kratis finalmente ya no dudaron y lanzaron un ataque suicida directamente contra Zod. Me preguntaba cuánto tiempo podrían aguantar ustedes dos. Zod simplemente levantó la mano hacia ellos. Al instante, cadenas doradas de fuego verdadero del sol se extendieron desde todas las direcciones del dominio de la llama Ayan, atrapando firmemente a los dos reyes demonio. Zod borró sus almas usando el mismo método. Felicitaciones al anfitrión por derrotar al cuarto, quinto y sexto señor demonio, obteniendo +3 en la ruleta. 6 empates en total. Me niego a creer que no conseguiré nada bueno. En el reino actual de Zod, era muy difícil mejorar rápidamente, pero si podía conseguir algunos buenos objetos de la ruleta de los miríadas de mundos, aún era posible. En ese momento, el corazón de Zod se llenó de anticipación y una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. Belial observaba todo esto, sin poder evitar sentirse sabio por rendirse a tiempo. Aunque pudiera perder su libertad de ahora en adelante, era mucho mejor que morir así. Sin embargo, su mirada se volvió algo codiciosa hacia los cuerpos demoníacos de Beelzebub y los demás. Si puedo devorar el poder demoníaco dentro de ellos, mi fuerza se volverá sin precedentes. Y Zod podía percibir claramente todo lo que estaba pensando. No pudo evitar sacudir la cabeza para sus adentros y dijo: los demonios son demonios. Al ver morir a sus antiguos aliados, no muestran ninguna tristeza. Su primera reacción es codiciar su poder. Inmediatamente, dejó escapar un resoplido frío, haciendo que Belial dejara de lado sus mezquinos pensamientos. A partir de hoy, serás el nuevo gobernante del infierno. Cuando te necesite, te informaré. Aunque esta dimensión infernal no era de gran valor para Zod, no había daño en convertirla en un futuro territorio subordinado de Nueva Krypton, especialmente porque ya había recibido la recompensa de su misión. Sí, mi maestro. Belial respondió respetuosamente y una enorme alegría brotó en su corazón. Originalmente había pensado que Zod se lo llevaría y se convertiría en un verdadero esclavo, pero parecía que ese no era el caso ahora. Habiendo completado todo esto, Zod perdió el interés en el infierno e inmediatamente se preparó para irse. Sin embargo, en ese momento, Belial de repente le habló respetuosamente a Zod. Por favor, maestro, dígale a su sirviente su nombre, para que otros demonios en el infierno también puedan difundirlo en el futuro. Zod. Después de pronunciar 2 palabras, la figura de Zod desapareció del infierno y regresó instantáneamente a Nueva Krypton. En 5 años, los cambios en Nueva Krypton solo podrían describirse como trascendentales. Originalmente, solo había una docena de edificios alrededor del árbol de la vida, que parecían un pequeño pueblo. Pero después de años de desarrollo, se había transformado completamente en una ciudad futurista, con girasoles cubriendo cada rincón de la ciudad. La población de Krypton también se había multiplicado directamente varias veces desde su número original de menos de 200, llegando ahora a casi 10.000 personas.
Este fue todavía el resultado de que Fiora y los demás no se atrevieron a seguir usando la cámara de Génesis para gestar nuevos miembros del clan sin la orden de Zob. Aunque la mayoría de ellos todavía eran adolescentes, nadie se atrevía a subestimarlos. Esto se debió a que desde que estos niños aún estaban en la cámara del Génesis, cada uno de ellos absorbió la esencia solar más pura producida por los girasoles. Se podría decir que eran verdaderamente nuevos kryptonianos que aprendieron a volar antes de aprender a caminar. Cuando Zod apareció, Fiora y los demás, que ya habían regresado, se reunieron emocionados a su alrededor, con los otros kryptonianos siguiéndolos de cerca. Padre. General. En un instante, innumerables voces convergieron en una onda sonora que resonó por todo Nuevo Krypton. En ese momento, al mirar estas nuevas caras, Truthod realmente sintió que eran una raza. Fue en ese momento cuando sintió verdaderamente un sentido de pertenencia a Nueva Krypton, la cual él había encabezado personalmente. Frente a unas miradas todavía un poco ingenuas pero intensamente fervientes, Truthod levantó lentamente su mano y luego la bajó con suavidad. Inmediatamente todos guardaron silencio. Truthod se elevó en el aire, volando hacia la plataforma alta, y se dirigió a los nuevos rostros, diciendo: Quizás la mayoría de ustedes me conozcan por primera vez hoy, pero he esperado mucho tiempo su nacimiento. Desde el momento en que eran pequeños embriones en la cámara de Génesis, he esperado este día. Aunque durante este proceso, el naciente Krypton enfrentó una ligera crisis, afortunadamente, Krypton aún dio la bienvenida a su nacimiento y logró continuidad. En ese momento, las expresiones en los rostros de estos niños kryptonianos recién nacidos se volvieron aún más reverentes y fanáticos. Habían aprendido sistemáticamente sobre estos asuntos al comienzo de su existencia. Además, las reglas férreas de lealtad a Druthod y lealtad a Krypton ya habían sido grabadas en sus cadenas genéticas más internas. Al escuchar las palabras de Druthod, se activó directamente la lógica subyacente en sus genes. El antiguo Krypton se ha perdido en el polvo de la historia, y tú eres la esperanza de Krypton. Yo, Truthod, un remanente de la antigua era de Krypton, ahora deseo que te unas a mí para crear una nueva era que hará a Krypton aún más grande. ¿Estás dispuesto? Las palabras de Truthod encendieron instantáneamente la chispa en los corazones de todos estos kryptonianos. Sí, juramos seguir al general hasta la muerte. Jura seguir al general hasta la muerte. Cuando casi 10.000 kryptonianos, con sus poderes despertados, desataron simultáneamente su aura, todo el cielo sobre Nueva Krypton experimentó inmediatamente un cambio dramático. Truthod asintió con satisfacción. Esta era la visión de Krypton que quería ver. Mientras Truthod estaba marcando el comienzo de un nuevo capítulo para Krypton, en Oa, los pequeños hombrecitos azules se reunieron ante el libro de Oa y finalmente perdieron el control total de sus expresiones rígidas. Locura, locura. Estos lunáticos kryptonianos, el universo entero se sumirá en el caos y el pánico por esto. El poder de Krypton está establecido. ¿Quién podrá detenerlos ahora? Zod, ¿qué secreto esconde? En todos los universos que hemos explorado, nunca ha alcanzado un nivel tan aterrador. Después de que Gantet y Sai desertaran hace 2 años, los hombrecitos azules se dieron cuenta de que sus emociones estaban regresando gradualmente. Querían desesperadamente despojarse de sus emociones nuevamente, como lo habían hecho miles de millones de años atrás, pero una voz parecía impedirles hacerlo. Por algún extraño giro del destino, conservaron sus emociones nacientes, pero cuando se enfrentaron al Green Lantern Corps, todavía fingieron ser tan fríos y sin emociones como en el pasado. Sin embargo, algunos en el Green Lantern Corps notaron los cambios en los guardianes del universo. Esa persona era Sinestro. No ocultó nada. Fue directamente a interrogar a los hombrecitos azules él solo. Como era de esperar, para mantener su secreto, los hombrecitos azules decidieron silenciar a Sinestro. No lo mataron. Simplemente lo despojaron de su anillo de linterna verde y lo encarcelaron en la batería central de energía. Pero lo que no esperaban era que esto, en cambio, permitiera a Sinestro descubrir el secreto de la impureza amarilla de los Green Lantern Corps. Si uno siguiera el pensamiento de una persona normal, en una situación donde se filtrara tal secreto, el mejor curso de acción sería simplemente eliminar a quien lo sabía, para acabar con eso de una vez por todas. Desafortunadamente, es posible que los guardianes hayan vivido demasiado tiempo, sus cerebros se hayan erosionado por el tiempo y se hayan vuelto seniles.
O quizás estaban tan inmersos colectivamente en desempeñar el papel de guardianes del universo que no podían liberarse, incluso se engañaban a sí mismos. No eligieron el método más simple y efectivo, sino que adoptaron su método habitual de destierro, exiliando a Sinestro al universo antimateria. Sin embargo, Sinestro, que ya había presenciado la encarnación del miedo, solo necesitaba una oportunidad. Y los propios guardianes le dieron esta oportunidad. En un planeta llamado Quarden, el universo antimateria, Sinestro ya había llegado a un acuerdo con una organización llamada los Weaponers. Ayudarían a Sinestro a forjar un anillo de linterna amarillo, inspirado en el anillo de linterna verde pero alimentado por el miedo. Por lo tanto, los guardianes actualmente no saben que están a punto de ganar un oponente formidable. Sin embargo, toda su atención se centra actualmente en toda la información sobre Druthod que se muestra en el libro de Oa. Ahora no es el momento de investigar las razones del poder de Druthod. Deberíamos considerar la actitud expresada en el mensaje que Sinestro nos transmitió anteriormente. ¿Buscará vengarse de Oa después de que crezca esa nueva generación de kryptonianos? Al oír esto, todos los pensamientos se retrajeron. Luego miraron a uno de los guardianes y le preguntaron: Basile, ¿cómo va el proyecto Ultimate Green Lantern? Todo va sobre ruedas. La fuerza de voluntad de ese niño es la más destacada en la historia del Green Lantern Corps. Se convertirá en un ser que superará a todos los linternas y se convertirá en la existencia más grande. Ese no es el punto. Lo que necesitamos saber es, si Druthod realmente ataca, ¿cuál es la probabilidad de que se convierta en una verdadera encarnación de la voluntad, protegiendo a Oa, protegiendo el orden del universo? Basándonos en el progreso actual, podría haber solo un 40% de posibilidades de éxito. No, esa probabilidad es demasiado baja. Debe alcanzar al menos el 70%. Debemos seguir acelerando el avance del proyecto. La energía que se le aplica actualmente casi ha alcanzado el límite de su fuerza de voluntad actual. Si aumentamos precipitadamente la dificultad aún más, podría causarle daños irreversibles. Al escuchar las palabras impacientes de su compatriota, Basile no pudo evitar fruncir el ceño. El proyecto Ultimate Green Lantern del que hablaron era concentrar toda la energía de Green Lantern en un ser con poderosa fuerza de voluntad, lo que le permitiría ascender a una existencia similar a una encarnación de la voluntad para contrarrestar a Druthod y otras amenazas. De hecho, este proyecto llevaba mucho tiempo en marcha en secreto, pero nunca habían encontrado un ser con una fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte. Sin embargo, a través de las profecías del libro de Oa, encontraron un niño en la tierra que podría convertirse en un dios de la voluntad. Su nombre era Al Jordan. Cuando los guardianes lo encontraron, era un niño de menos de 10 años. A través del viaje en el tiempo, enviaron a Al al pasado, lo que le permitió crecer y ahora se ha convertido en un linterna verde secreto. Al mismo tiempo, también fue elegido como el recipiente para el proyecto Ultimate Green Lantern. No tenemos más tiempo. Ese loco kryptoniano podría atacar Oa en cualquier momento. Debemos encontrar una manera de enfrentarlo, de lo contrario, todo dejará de existir. Al oír estas palabras, Basile también cayó en un breve silencio. Entonces una mirada de determinación apareció en sus ojos. Entiendo. En ese momento, Zod se estaba preparando para preguntarle a Leto sobre los hallazgos de su investigación a lo largo de los años. Cuando su mirada se posó en Leto, notó que la expresión de este era algo aprensiva. Zod no preguntó directamente, porque sabía que le explicaría proactivamente la situación. Antes de que Leto pudiera hablar, Fiora habló primero. General, hay algo que aún no he tenido oportunidad de decirle. Justo cuando Fiora estaba a punto de decir algo, Leto la interrumpió. Fiora, déjame contarle esto personalmente al general. Al escuchar esto, Zod comprendió que algo debía haber sucedido, y probablemente no era un asunto menor, de lo contrario sus expresiones no serían así. Entonces hizo un gesto con la mano, llevando a Leto a un espacio especial. Lo que tengas que decir, puedes decirlo ahora. Ahora solo con Zod, Leto inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla ante Zod. Al mismo tiempo, inclinó profundamente la cabeza hasta el suelo y dijo: General, he violado un tabú, por favor, castígueme. Al oír esto, la frente de Zod se frunció levemente. Algo que él llamó tabú parecía verdaderamente significativo. Sin embargo, para Zod, mientras le permanecieran leales y no dañaran los intereses de Nueva Krypton, en realidad no había tabúes de los que hablar. Entonces dijo con calma:
Leto, ustedes son quienes me han seguido por más tiempo, y todos han experimentado la muerte y el renacimiento. Deberían entender lo que más me importa, así que solo díganme qué hicieron. General, reinicié la investigación del día del juicio final. En el antiguo Krypton, el día del juicio final era un tabú aún mayor que los clones. Porque los clones podían ser suprimidos y eliminados mediante la guerra, pero Doomsday simplemente no podía ser destruido. Solo podían sellarlo dentro del núcleo de Krypton antes de que evolucionara a su forma completa, y esto era una bomba de tiempo, nadie sabía cuándo explotaría. Desafortunadamente, antes de que la amenaza del juicio final pudiera estallar, Krypton fue destruido primero. Y ahora, Leto había reabierto personalmente este tabú. Zod inicialmente pensó que era algo importante, pero resultó ser solo esto. La fuerza de Zod había avanzado rápidamente y se había olvidado momentáneamente de aterrador monstruo creado por los antiguos científicos de Krypton. Sin embargo, Doomsday fue en realidad una dirección de evolución para los kryptonianos comunes y corrientes. Si uno profundizara en ello, incluso podría ser un camino correcto de evolución. Poseía una adaptabilidad aterradora. Sin importar el entorno extremo o el ataque al que se enfrentara, las células dentro de él desarrollarían contramedidas a un ritmo extremadamente rápido y lograrían contracontrol. Esta fue la encarnación perfecta de un verdadero Saint Seiya que no sería derrotado por el mismo movimiento dos veces. También tenía la característica de ser inmortal e indestructible. Incluso si moría, reviviría infinitamente y su fuerza aún sería mayor. Además, después de evolucionar hasta cierto grado, incluso si fuera borrado del nivel molecular o incluso atómico, aún sería capaz de revivir de los recuerdos temibles de las personas. Este punto por sí solo ya toca el reino del idealismo. Porque esto significaba que para eliminar completamente a Doomsday, todos los rastros de él tendrían que ser borrados de todas las líneas de tiempo donde había existido. Y una línea de tiempo completa tiene un número infinito de nodos de tiempo. Intentar borrar a un solo individuo sin causar otros efectos no es menos difícil que borrar directamente toda la línea de tiempo desde su origen. Aunque Doomsday parecía carecer de conciencia de sí mismo, eso se debía únicamente a que su propósito original era ser creado como un arma biológica, no como un camino evolutivo. Si se cambiara la dirección de la investigación, tal vez no sería un camino incompleto. Sin embargo, por ahora, Zod no estaba preparado para dejar que Leto continuara con esta investigación, porque los datos de investigación existentes de Doomsday eran simplemente una versión truncada. Cuando encontrara al antiguo Doomsday del pasado, podría obtener de él una muestra de investigación más perfecta. Entonces, Zod le dijo: levántate. El día del juicio final era un tabú en el rígido y corrupto Krypton del pasado, pero no lo es en el nuevo Krypton actual. No necesitas confesar tus pecados. Pero no dejes que vuelva a suceder. General. Al escuchar esto, el rostro de Leto mostró una mezcla de culpa y gratitud. Comprendió que, aunque Zod no lo había culpado, sus acciones esta vez sí habían cruzado una línea. Porque tomó una decisión sin consulta, lo cual fue un agravio a la autoridad del general. El perdón del general ahora se debía únicamente a que estas personas eran sus subordinados con más años de servicio. La investigación del juicio final quedará en suspenso por ahora. Tienes una misión más importante. Con eso, Zod le entregó la gota de sangre que había extraído de su cuerpo anteriormente. General, esto es. Leto se sorprendió en ese momento, porque podía sentir claramente un aura similar al sol emanando de esa gota de sangre, y su cuerpo estaba reaccionando a ella. Esta gota de sangre contiene el supergen de otra civilización. En ese mundo, quienes poseen este gen se llaman dioses, y el nombre de Dios es luz solar. Poseer este supergen permite la manipulación directa del sol y otras energías estelares. Esto es altamente compatible con nuestra información genética de Krypton. Su próxima misión es descifrarlo e integrarlo en la cadena genética de Krypton. Al escuchar las palabras de Zod, los ojos de Leto mostraron una mirada de sorpresa. Al momento siguiente, Zod lo llevó de regreso a Nueva Krypton y luego le dijo: ahora, deberías mostrarme tus logros en la investigación sobre supergenes. Ante esto, Leto se animó de inmediato. Inmediatamente comenzó a presentar. General, el desciframiento del supergen ha sido totalmente completado, y ahora ha sido inscrito en el códice.
Además, todas las pociones de evolución genética han sido formuladas y sometidas a innumerables simulaciones y experimentos, con una tasa de éxito que alcanza el 99,99%. Además, la nave nodriza Daxam que el general trajo de otro universo la última vez contiene la información genética de Krypton de otro universo. Descubrí que los genes de Krypton del otro universo tienen una ligera diferencia con los genes nuestros, lo que puede llevar a una menor tasa de conversión de la radiación solar en sus cuerpos. Al oír esto, Zod tuvo un atisbo de comprensión. No es de extrañar que los hermanos Superman en ese mundo sean más débiles. Resulta ser un problema genético. Sin embargo, a él no le importaba esto ni tenía intención de ayudarlos a mejorar sus genes. Posteriormente, Leto le entregó todas las pociones supergénicas a Zod. Comprendiendo la importancia de la poción genética, Leto no se atrevió a usarla en sí mismo sin permiso. En ese momento, Zod se dirigió a todos. Pociones supergenéticas, creo que todos ustedes entienden el significado que representan. Hoy les diré claramente que todos tienen la oportunidad de mejorar su nivel genético, pero es necesario contribuir a nuevo Krypton. Inmediatamente, Zod gritó los nombres de Fiora y las otras 10 personas. Son los ancianos que me siguieron para establecer el Krypton actual, y que una vez lucharon valientemente para defender nuevo Krypton. Por lo tanto, serán la primera generación de evolucionados. Con eso, Zod sacó 10 pociones genéticas, usó su magia para extraer la medicina líquida dentro de ellas y la inyectó en los cuerpos de las 10 personas. El proceso de evolución requirió absorber una gran cantidad de energía solar, y para Zod, esta era la menor de sus preocupaciones. Activó directamente su autoridad, movilizando una vasta energía solar que cayó sobre los 10. Bajo la mirada atenta de los demás, comenzó la evolución genética. La evolución genética también es un pequeño salto en el nivel de vida. Aunque todavía está lejos del ascenso, ya se han clasificado. En un instante, el aura de las 10 personas comenzó a dispararse. Si la tasa de conversión de la radiación solar para los genes avanzados era de 1/100, entonces, después de actualizarse a supergenes, su tasa de conversión aumentó a 1/1000. En otras palabras, absorbiendo la misma cantidad de radiación solar durante una hora, Fiora y los demás, después de poseer supergenes, obtendrían un aumento de 10 veces en comparación con antes. Esto fue solo una mejora en la eficiencia de la conversión de energía de sus propias células, sin mencionar el fortalecimiento general de las habilidades kryptonianas por los supergenes y su capacidad para romper sus límites originales. Más importante aún, después de actualizar a supergenes, los defectos en el linaje de los kryptonianos desaparecerían gradual y completamente. En ese momento, Zod notó que Ope estaba mirando a Fiora y a los demás con ojos envidiosos. Después de todo, él era un ser mecánico renacido en una forma de vida, y no podía aumentar sus límites y volverse más fuerte a tal manera. Sin embargo, Zod ya había planeado su camino futuro para él. Entonces, caminó lentamente hacia su lado, extendió la mano y le acarició la cabeza, diciendo: ¿Envidias que puedan volverse más fuertes? Sí. Ope no ocultó sus emociones y asintió con seriedad. Sé la razón por la que mi padre siempre ha estado tan ansioso por esforzarse para volverse más fuerte. Yo también quiero hacerme más fuerte para poder ser digno de estar a tu lado y convertirme en tu ayudador. Al sentir la genuina efusión emocional que emanaba de él, Zod tuvo una sensación de déjà vu. Inicialmente, aunque no rechazó que Ope lo llamara padre, tampoco lo trató como a un miembro de la familia, sino como a un subordinado más cercano. Sin embargo, en ese momento, una emoción diferente se agitó en el corazón de Zod. No te preocupes, ya tengo arreglos para ti. Una vez que Fiora y los demás terminen su actualización, será el momento de llevarte a la Tierra para recuperar las otras 2 partes que originalmente te pertenecían. En el pasado, Zod todavía tenía algunas reservas sobre Darkseid y sus fuerzas de Apokolips. Sin embargo, después de darse cuenta de que este tirano oscuro era solo un clon en este mundo, y su propio cultivo había vuelto a abrirse paso, con su fuerza disparándose, ya no desconfiaba tanto de él. Por lo tanto, la caja madre, que durante mucho tiempo había considerado que estaba a su alcance, ahora debía ser recuperada formalmente. Padre. Los ojos mecánicos dorados de Ope parpadearon con emoción. En última instancia, aunque Ope poseía un vasto conocimiento y una fuerza poderosa, desde una perspectiva biológica, era solo un niño ansioso por seguir los pasos de su padre.
El proceso de actualización de Fiora y los demás fue muy rápido, completando su transformación en menos de media hora. En el momento en que finalmente terminó, se deshicieron de su armadura de batalla. De ahora en adelante nunca más la necesitarían. General. Las 10 personas se arrodillaron sobre una rodilla ante Zod, sus rostros llenos de una emoción indescriptible. Elevar. A partir de ahora los kryptonianos no necesitarán arrodillarse ante nadie, incluyéndome a mí. Nadie podrá volver a doblar la columna vertebral de un kryptoniano. Las palabras de Zod una vez más animaron enormemente a todos los kryptonianos. Después de adquirir supergenes, podrás viajar al universo para absorber diferentes tipos de radiación estelar. Esto será muy beneficioso para tu crecimiento y también puede ayudarte a despertar más talentos. El inmenso poder de él en aquel entonces estaba relacionado con esto. Después de todo, la trayectoria de crecimiento de Zod era diferente a la de ellos, y considerando Nueva Krypton, aún no se había aventurado profundamente en el universo. Sin embargo, Fiora y los demás eran diferentes. Absorber otra radiación estelar los beneficiaría. Sí, general. Al comprender el significado detrás de las palabras de Zod, no tuvieron objeciones. Nuevo Krypton ya no era lo que era. Incluso sin su protección, todavía poseía la capacidad de resistir cualquier ataque. Sin embargo, la idea de abandonar Nueva Krypton y dejar a Zod todavía llenaba sus corazones de diversas reticencias. Solo Leto no era un talento orientado al combate, y además tenía otra misión encomendada por Zod, por lo que no tenía motivos para irse. Sintiendo las emociones en sus corazones, Zod levantó su mano y condensó varios poderes misteriosos que fluyeron hacia sus cuerpos. General, ¿qué es esto? Fiora y los demás podían sentir claramente una conexión inexplicable formándose entre ellos y Zod. Una salvaguardia necesaria preparada para tu viaje a través del universo. Cuando te encuentres con un problema que no puedas manejar, siempre que digas el nombre Zod, podrás tomar prestado mi poder. Y con esta conexión, también puedo sentir tu situación en cualquier momento. Este punto se inspiró en las observaciones de Zod sobre Shazam y el guerrero demonio Shavak. Sin embargo, en comparación con las llamadas bendiciones de los dioses y demonios, Zod fue mucho más generoso. Permitió que Fiora tomara prestado el 90% del poder de su cuerpo principal. Después de todo, estos pocos individuos eran diferentes. Cada uno ocupaba una posición irreemplazable en el corazón de Zod. Esto incluye el poder del muro dimensional. Cuando viajas por el universo, si descubres algunas estrellas especiales, también puedes usar este poder para dejar coordenadas espaciales. Al oír esto, todos miraron a Fiora y a los demás con ojos envidiosos. Pueden tomar prestado el poder del general. Fiora y los demás, a quienes se les concedió esta habilidad, estaban algo incrédulos. Para ellos, que provenían de un entorno guerrero, esto también fue un regalo inimaginable. No hay necesidad de eso. Todos ustedes son muy importantes para Nueva Krypton y para mí. No quiero perderte otra vez, ¿entiendes? En ese momento, al escuchar estas palabras, no solo ellos sino también los demás kryptonianos se convirtieron en admiradores absolutamente devotos y fanáticos de Zod. Incluso sin la lógica subyacente grabada en sus genes, sacrificarían voluntariamente sus vidas ante la palabra de Zod, sin la menor vacilación. Primero, vayan al sol para familiarizarse con sus cuerpos y poderes actuales, y luego prepárense para difundir la gloria de Nuevo Krypton por todo el universo. Esta vez no sois conquistadores, sino defensores del orden justo. Debes asegurarte de que más formas de vida difundan el nombre de Nueva Krypton. Zod también hizo esto para sus próximos planes. Sí, general. Aunque no entendían completamente las intenciones específicas de Zod, Fiora y los demás ejecutaban cualquiera de las órdenes de Zod sin fallar. Inmediatamente, Fiora y los demás volaron hacia el sol. Con supergenes, fueron completamente capaces de adaptarse al violento impacto energético del sol. Mientras tanto, Zod, sin embargo, reapareció en la Tierra con Ope. Sin embargo, no fue inmediatamente a buscar la caja madre, sino que se preparó para encontrarse con Clark. Cuando Zod apareció en Kent Farm con Ope, Clark fue el primero en detectarlos e inmediatamente apareció ante ellos a supervelocidad. Mirando el cuerpo mecánico de Ope, Clark frunció el ceño y preguntó: ¿Quién eres tú? Aunque Clark sintió una sensación familiar por parte de Zod, no bajó la guardia.
Al ver su reacción, Zod no pudo evitar reír. Me alegra ver que has crecido sano, Clark. Al ver que Zod no tenía hostilidad y parecía muy familiarizado con él, la expresión en el rostro de Clark cambió de repente y no pudo evitar recordar la información que había escuchado de sus padres adoptivos. Luego, con voz temblorosa, preguntó: ¿Eres mi padre biológico? Interrogación de cierre. Al ver que parecía haber malinterpretado su identidad, Zod no pudo evitar sentirse un poco exasperado. No pudo evitar pensar: ¿qué exactamente le dijeron Jonathan y Marta a Clark para que tuviera tal malentendido? Incluso la mirada curiosa de Ope seguía revoloteando entre Zod y Clark. Había notado a Clark en el campo de batalla de Kandak antes y naturalmente sintió el aura kryptoniana en él. Sin embargo, Zod no le había dicho mucho en ese momento, por lo que no se había tomado el asunto demasiado en serio. Ahora, al escuchar a Clark decir tal cosa, no pudo evitar sentirse un poco sorprendido y desconcertado. Señor Zod. X2. Justo cuando Zod estaba a punto de explicarle a Clark, dos voces, una sorprendida y otra encantada, se escucharon. Jonathan y Marta habían aparecido. Zod sonrió y los saludó. Señor y señora Kent, ¿cuánto tiempo sin verlos? Señor Zod, por favor pase. Jonathan inmediatamente invitó con entusiasmo a Zod a entrar a la casa. Mientras tanto, la mirada de Clark permaneció fija en Zod. Una vez dentro, Jonathan también miró a Ope y preguntó: ¿Puedo preguntar quién es este, joven señor? Al ver el cuerpo mecánico de Ope, no estaba seguro de cómo dirigirse a él. Hola, soy Esperanza, la hija de papá. Al escuchar esto, Ope inmediatamente declaró su identidad, enfatizando específicamente que era el hijo de Zod. En ese momento, Clark ya no pudo reprimir su curiosidad y duda, y preguntó directamente a sus padres adoptivos si Zod era su padre biológico. Clark, lo siento. No soy tu padre biológico, pero te está esperando en algún lugar. El plan original era esperar a que fueras mayor para decirte la verdad. Pero viendo tu batalla anterior, creo que quizás tengas derecho a saber estas cosas de antemano. Al ver su profundo malentendido, Zod también estaba dispuesto a decirle la verdad. Sin embargo, al escuchar las palabras de Zod, Jonathan y Marta parecieron desconcertados y dijeron: Espera, ¿qué batalla? Clark, ¿qué hiciste? Aunque habían estado guiando conscientemente a Clark para tomar el sol y desarrollar sus habilidades como Zod le había instruido, era solo para ayudar a otros dentro de sus capacidades. Pero Zod inmediatamente mencionó su participación en una batalla, lo que preocupó a la pareja. Lo siento, padre, madre. Luego Clark les contó que viajaría en secreto al otro lado de la Tierra para luchar contra los demonios. Cuando escucharon que se trataba de una batalla en la que participaban dioses, demonios y muchos individuos con superpoderes, la pareja comenzó a sudar frío. Marta no pudo controlarse y corrió hacia Clark, abrazándolo fuertemente y comprobando que no le hubieran hecho ningún daño. No te preocupes, Clark es más fuerte de lo que imaginas. La sangre kryptoniana fluye por sus venas. Está destinado a ser extraordinario. Aunque el códice había sido removido de su cuerpo, el nombre Clark Kent solo era suficiente para hacerlo favorecido por el universo. Luego, Zod también usó su sentido divino para mostrar la historia de Krypton y su pasado con Jor-El antes de Clark y los Kent. Fue la primera vez que comprendieron realmente el origen de su hijo. En ese momento, Jonathan no pudo evitar preguntar con nerviosismo: Señor Zod, ¿está aquí para llevarse a Clark esta vez? Tras 10 años juntos, habían llegado a considerar a Clark como su propio hijo. Si tuvieran que separarse ahora, no sabían si podrían soportarlo. Al oír esto, Zod negó con la cabeza y dijo: No, es solo que lo vi crecer mucho antes en Kandak, y solo quería conocerlo. Al escuchar esto, la pareja inmediatamente respiró aliviada y sus rostros volvieron a su expresión cálida. Sabiendo que su padre biológico aún tenía una proyección consciente en el Ártico, Clark miró a los Kent con una expresión seria. Padre, madre, ¿puedo ir a verlo? Jonathan dijo inmediatamente: Por supuesto, Clark. Nunca tuvimos la intención de ocultártelo. Simplemente no habíamos encontrado la oportunidad adecuada para decírtelo. En este punto, Zod también dijo: Clark, si estás interesado en Nueva Krypton, eres bienvenido a visitarnos. Al oír esto quedó gratamente sorprendido. ¿Puedo? Aunque tenía un profundo sentido de pertenencia a la Tierra, Clark todavía estaba muy emocionado de poder conocer a su otra gente. Claro. El sistema de teletransportación está en el Ártico.
Puedes viajar entre los dos planetas en cualquier momento. Con eso, Zod también transmitió la información sobre la matriz de teletransportación del Ártico a la mente de Clark. Al sentir la nueva información en su mente, Clark ahora comprendió la ubicación y el uso del sistema de teletransportación. Ope y yo tenemos otros asuntos que atender, así que no los molestaremos más. Después de conocer y saludar oficialmente al joven Superman, Zod también se preparó para llevar a Ope a atender sus asuntos. Señor Zod, ¿ya se va? ¿Qué tal si le pido a Marta que prepare algo de comer y usted se queda a almorzar? Al oír esto, Zod se rió entre dientes y negó con la cabeza, negándose. Gracias por su amabilidad, pero no he tenido el hábito de comer durante muchos años. Desde que activaron sus habilidades innatas, no solo Zod, sino todos los demás kryptonianos ya no obtenían energía vital de los alimentos, a excepción de Clark, quien creció en la Tierra desde muy joven. Antes de irse, Zod le dio a la pareja un pequeño regalo. Una tenue luz azul parpadeó en la punta de su dedo y luego recorrió los cuerpos de la pareja. Zod podía sentir las fluctuaciones mentales puras que emanaban de la pareja. Esta era quizás la luz de la humanidad. Aunque eran personas comunes, Zod podía comunicarse con ellos como iguales. Clark, naturalmente, notó las acciones de Zod, pero no sabía qué había hecho. Entonces oyó a sus padres adoptivos exclamar de sorpresa. Dios mío. Siento que mi cuerpo nunca ha estado tan ligero. Jonathan también parecía incrédulo, mirándose las manos y diciendo. Yo también. Me siento como si volviera a tener 20 años. Al ver las expresiones saludables y vibrantes en los rostros de sus padres adoptivos, Clark no pudo evitar sonreír brillantemente. Tras salir de la granja Kent, Zod no lo llevó de inmediato a buscar la caja madre. En cambio, planeó encontrar primero a la Mujer Maravilla Diana. Después de todo, no había animosidad entre ellos, y Fiora y él la consideraban amiga. Era apropiado informarle antes de llevarse la caja madre. Aunque la fuerza actual de Zod significaba que podía actuar con impunidad, todavía no quería ser ese tipo de persona al tratar con conocidos. En ese momento, Zod descubrió que Diana no estaba en su lugar de trabajo habitual, sino que parecía estar en un lugar peculiar, custodiado por capas de barreras mágicas. Si ella no hubiera usado frecuentemente el sistema de teletransportación del Ártico para viajar entre Nueva Krypton y la Tierra, y por lo tanto imbuida con el poder del muro dimensional, Zod habría tenido dificultades para localizarla. Sin embargo, bajo el escaneo de su vasto sentido divino, Zod la encontró fácilmente. Al momento siguiente, con un pensamiento, él y Ope rompieron instantáneamente las barreras mágicas y aparecieron junto a Diana. Cuando vio claramente dónde estaban, una expresión de complicidad apareció en el rostro de Zod. Está aquí, como se esperaba. Esta era la roca de la eternidad, donde residía el anciano mago Shazam. En la Tierra, pocos contaban con semejantes logros mágicos. Al sentir que la roca de la eternidad estaba siendo invadida por la fuerza, el rostro del viejo mago Shazam se llenó de vigilancia. Entonces, al ver a Zod y Ope, una profunda sensación de aprensión apareció en su rostro envejecido. No era un extraño para Zod. El viejo Shazam lo había notado desde que apareció por primera vez en la Tierra. Sin embargo, Zod nunca había mostrado una malicia evidente hacia la Tierra, lo que lo había mantenido relativamente tranquilo. Pero a medida que la fuerza de Zod crecía, una sensación de inquietud se apoderó gradualmente de su corazón. Especialmente ahora, sintió una fuerza opresiva de Zod que era más pesada que la de un dios. Originalmente, después de lidiar con los 7 pecados capitales y Black Adam, sus mayores preocupaciones, finalmente pudo descansar tranquilo. Esta vez, había invitado a Wonder Woman a confiarle el poder de Shazam para que pudiera encontrar un sucesor adecuado. Estaba demasiado cansado. Incluso estaba dispuesto a confiar la importante tarea de encontrar un sucesor a otra persona, dispuesto a dejar atrás la responsabilidad que había cargado sobre él durante miles de años. Pero que ocurriera un cambio tan repentino en ese momento final y agonizante lo hizo sentir aún más agotado. Dada la repentina entrada forzada de Zod, no pudo evitar sospechar si la otra parte buscaba el poder de Shazam. Apoyándose en su bastón, se puso de pie y preguntó con voz profunda. Dos visitantes lejanos, ¿puedo preguntarles cuál es su propósito al entrar por la fuerza en la roca de la eternidad? Al oír esto, Zod mostró una sonrisa amable y dijo, mis disculpas. Tengo algunos asuntos que discutir con Diana, así que me entrometí sin avisar. Espero no haberte molestado.
Comparada con la aprensión del antiguo Shazam, Diana se sorprendió. Al saber que Zod tenía algo que discutir con ella, no pudo evitar ponerse nerviosa. Después de todo, en su opinión, Zod era demasiado misterioso. Pasaba la mayor parte del tiempo cultivando bajo el sol y solo emergía si ocurría algo grave. Su aparición en este lugar ahora podría indicar alguna crisis imprevista. Entonces, no pudo evitar preguntar con una expresión solemne. Señor Zod, ¿ha sucedido algo? No es nada grave, pero tiene que ver con la caja madre. Por respeto, quería informarle, ya que somos amigos. Aunque Zod habló con naturalidad, la expresión de Diana no se relajó cuando escuchó que se refería a la caja madre. Estaba a punto de irse con Zod inmediatamente. La expresión del anciano Shazam también cambió. Naturalmente, conocía la gran guerra que tuvo lugar en la Tierra en la antigüedad y comprendía la importancia de la caja madre. Por eso no detuvo a Diana, pero su rostro mostró aún más amargura. Sin embargo, Zod detuvo sus acciones y dijo: no estés tan nerviosa. No hay ninguna invasión externa. Puedes continuar con lo que estabas haciendo. Al oír esto, Diana se sintió un poco más tranquila. Luego se giró y dijo: Mago Shazam, continuemos con el resto del ritual entonces. Ante esto, el viejo Shazam también asintió suavemente. Aunque todavía dudaba un poco sobre la presencia de Zod, entendió que no tenía poder para resistirse a Zod y, por lo tanto, solo podía fingir que no estaba allí. Como no estaba transfiriendo directamente su poder a un sucesor, el viejo Shazam necesitaba transferir primero todo su poder a su bastón. También necesitaba establecer una pequeña prueba espiritual dentro del personal. Siempre que el sucesor pasara a la prueba espiritual, podría heredar todo su poder simplemente gritando el encantamiento. En ese momento, el viejo Shazam colocó su bastón en un círculo mágico, cantando continuamente antiguos encantamientos mágicos. Cuando una luz brillante surgió del bastón, de repente gritó: Shazam. Al instante, un rayo descendió del aire y lo golpeó. Al mismo tiempo, el cuerpo del viejo Shazam comenzó a desgastarse como el polvo. Le dijo sus últimas palabras a Diana: todo depende de ti, antes de desaparecer por completo del mundo. Al ver esta escena, Zod de repente sintió una punzada de emoción. De hecho, para el viejo mago que poseía el poder de Shazam, podría haber tenido una vida casi eterna, pero su corazón se sentía cansado y cansado. Zod no pudo evitar preguntarse: me pregunto si yo también me sentiré cansado después de incontables años en el futuro. Después de guardar el bastón que había dejado el viejo mago, Diana dijo: Señor Zod, podemos irnos. Al escuchar esto, Zod, con un pensamiento, convocó el muro dimensional y los llevó a los tres lejos de la roca de la eternidad. En este punto, Diana finalmente preguntó: Señor Zod, ¿hay algún problema con la caja madre? Zod no se anduvo con rodeos y expuso directamente su propósito. No, no la hay. Sin embargo, quiero llevarme la caja madre que guardas en Themyscira. Esto, señor Zod, me gustaría saber qué piensa hacer con la caja madre. Porque la caja madre es muy importante para Ope, y el riesgo de que te la quiten es mayor si permanece en tus manos. Al escuchar las duras palabras de Zod, Diana se quedó en silencio. Ella naturalmente conocía la identidad de Ope desde hacía mucho tiempo, y por supuesto, estaba asombrada por los métodos milagrosos de Zod, capaces de convertir una creación mecánica en un verdadero ser vivo. Ahora que Zod había hecho tal petición, ella también adivinó la razón detrás de ello. En cuanto al tema de la custodia de la caja madre, Diana era aún más consciente de que, si bien la fuerza de las Amazonas no parecía débil, tenían poco poder para resistir a individuos verdaderamente poderosos. Quiero saber, ¿tomar la caja madre atraerá la atención de ese tirano oscuro? Diana todavía estaba preocupada por la amenaza de Darkseid. No te preocupes. Nuevo Krypton ahora tiene la confianza para enfrentar cualquier fuerza cósmica directamente. Después de 10 años de desarrollo, Zod ahora puede decir esto con confianza. Después de algunas deliberaciones, Diana finalmente aceptó entregarle la caja madre a Zod. Después de todo, ella sabía muy bien que con el poder de Zod, incluso si asaltaba directamente Themyscira para tomar la caja madre, estarían indefensos. La razón por la que todavía le informó fue, como dijo Zod, porque eran amigos. Pronto, liderados por Diana, llegaron a Themyscira. Los guardias amazónicos de la isla aparecieron inmediatamente, y cuando vieron a Zod y Ope, fruncieron el ceño. Uno de ellos preguntó:
Diana, ¿por qué trajiste a gente de afuera? Aunque Diana era una princesa amazona, todavía tenía que cumplir las antiguas reglas de Themyscira. La última vez que Steve apareció en Themyscira fue debido a un accidente, pero esta vez Diana trajo personalmente a la gente, lo cual fue de naturaleza completamente diferente. Diana inmediatamente explicó. Beth, este es el general Zod de Krypton. Lo traje a Themyscira esta vez por un asunto muy importante, relacionado con la caja madre. Al ver a Diana mencionar la caja madre, la guerrera amazona llamada Beth ya no los obstruyó. Pronto, Zod conoció a la reina Hipólita, la antigua amante de Zeus. Aunque el propio Zeus se había recuperado de sus heridas a través de la reencarnación, la barrera divina que dejó en Themyscira aún protegía a la tribu de las Amazonas. Hipólita, mirando a su hija, se sorprendió y se quedó un poco desconcertada. Diana, ¿por qué has vuelto de repente y quiénes son? Zod no reprimió su aura deliberadamente. No pretendía hacerse el débil, así que Hipólita sintió naturalmente la presión que emanaba de su alma. Ella había experimentado la guerra antigua y había sentido personalmente la imponente presión de los dioses. Y Zod en ese momento se sintió incluso más aterrador que Ares, el dios de la guerra, fortalecido por la guerra en aquel entonces. Aunque había escuchado el nombre de Zod de Diana, nunca lo había visto en persona, por lo que no lo reconoció. Madre, él es el general Zod de Krypton, y este es su hijo, Ope. Diana presentó brevemente las identidades de Zod y Ope, y luego le contó a Hipólita todo sobre la caja madre. Después de escuchar estas palabras, la expresión de Hipólita se volvió solemne y miró a Zod con profunda aprensión. Señor Zod, puedo darle la caja madre, pero espero que use su poder con cuidado. La Tierra hoy no puede unirse para resistir a enemigos poderosos como lo hizo en la antigüedad. Como alguien que había vivido durante decenas de miles de años, la sabiduría y el conocimiento acumulados de Hipólita no desaparecerían, incluso si hubiera estado aislada durante los últimos milenios. Ahora que incluso su hija Diana se había comprometido, comprendió en su corazón que incluso si no aceptaba entregar la caja madre, Zod definitivamente no se iría con las manos vacías. En lugar de ganarse un enemigo, bien podría aceptar directamente, pero aún así le dio una advertencia a Zod. Señora Hipólita, dado que tomé la caja madre, naturalmente asumiré las consecuencias. Apocalipsis no es nada. Nueva Krypton tiene la fuerza para lidiar con ello. Además, mantener la caja madre en Themyscira en realidad es una amenaza para tu tribu amazónica. En la línea de tiempo original, la llegada de Steppenwolf a la Tierra y su proceso de adquisición de la caja madre causaron considerables bajas para las amazonas. Hipólita no sabía si las palabras de Zod eran ciertas, pero ahora no tenía más opción que creerle. Ven conmigo, te llevaré a buscar la caja madre. Liderados por Hipólita, Zod y su grupo llegaron al lugar donde se almacenaba la caja madre. A medida que se acercaban a la caja madre, las fluctuaciones de energía de Ope comenzaron a volverse más activas. En sus ojos, Zod vio un anhelo completamente instintivo. En ese momento, la guerrera que había custodiado la caja madre durante casi 30.000 años le dijo vacilante a Hipólita: Reina, ¿realmente tenemos que renunciar a la caja madre? Durante mucho tiempo, habían considerado custodiar la caja madre como la misión más importante de sus vidas. Ahora que la abandonaban, de repente sentían que perdían el sentido de sus vidas. Hipólita naturalmente entendió lo que estaban pensando, así que explicó. Talía, el futuro aún es largo. Ahora que te has liberado de esta tediosa tarea, puedes hacer cosas más significativas con los demás. Al escuchar esto, la guerrera llamada Talía se quedó en silencio por un momento antes de entregarle solemnemente la caja madre a Zod. Con la caja madre en la mano, viendo los ojos anhelantes casi incontrolables de Ope, Zod no estaba preparado para dejarlo fusionarse con ella allí. Lo almacenó instantáneamente en el espacio dimensional. En ese momento, Diana preguntó de repente. Señor Zod, ¿va a llevarse la caja madre custodiada por Atlantis a continuación? Zod no ocultó nada y respondió directamente. Sí, Ope quiere estar completa y estas dos cajas madres son indispensables. Si se resisten, ¿puedo pedirles que no provoquen demasiada matanza? Al escuchar esto, Zod no se sorprendió. Aunque ya había habido profundos rencores entre las Amazonas y Atlantis antes, Diana no heredó este odio, por lo que instintivamente quiso evitar bajas. Entonces Zod le dijo: No te preocupes, no me gusta la matanza. Bueno, todos, hasta la próxima.
No los molestaré más. Con eso, Zod jaló a Ope y atravesó la pared dimensional. En ese momento, Zod dijo: Ope, deberías poder sentir la ubicación de la caja madre restante, ¿verdad? Cuando la caja madre no emitía energía, era simplemente un trozo de hierro cuadrado común y corriente. Incluso con el vasto sentido divino de Zod, tomaría algún tiempo encontrarlo pulgada a pulgada en el fondo del océano Atlántico. Padre, he encontrado su ubicación. Con eso, Ope levantó su mano y se escuchó un violento zumbido mientras abría directamente un tubo de expansión. El otro extremo conducía directamente al fondo marino profundo del océano Atlántico. En ese momento, en la zona prohibida de Atlantis, los guardias que vigilaban la caja madre vieron la repentina aparición del tubo de la pluma y, sin dudarlo, inmediatamente se prepararon para activar la advertencia. Sin embargo, tan pronto como se dieron la vuelta, vieron dos figuras, una grande y otra pequeña, apareciendo junto a la caja madre. Uno de los tritones inmediatamente les gritó a Zod y Ope: ¿Quiénes son ustedes? Aléjense de la caja madre inmediatamente o atacaremos. Lamentablemente, su amenaza no tuvo ningún efecto disuasorio. Zod levantó la mano, guardó la caja madre y le dijo: Dejen de gritar. Al tomar la caja madre, les salvé la vida. Recuerden decirle a su rey que no haga una investigación inútil. No tendrá sentido. Con eso, los dos desaparecieron ante sus ojos, y todo el proceso no superó los 10 segundos. Con las dos cajas madre en la mano, Zod atrajo directamente a Ope al extraño espacio de la última vez. En ese momento, sacó uno y se lo entregó a Ope, diciendo: Primero fúndete con el primero. Si no hay problemas, entonces fúndete con el segundo. Sí, padre. Ope tomó la caja madre con una expresión emocionada. Tan pronto como su mano tocó la caja madre, inmediatamente se desintegró en innumerables pequeños cubos tridimensionales, y luego comenzó a integrarse en el cuerpo de Ope por sí solo. En ese momento, mientras los cubos de la caja madre se integraban en el cuerpo de Ope uno por uno, todo su cuerpo comenzó una serie de complejas reorganizaciones y transformaciones. Su figura se elevó y estiró rápidamente, y su cuerpo, una vez algo diminuto, ahora no era diferente al de una persona común y corriente. Sin embargo, el cambio de apariencia era irrelevante. Zod estaba concentrado en el poder divino que surgía dentro de él. Cuando se transformó de una caja madre a una forma de vida mecánica, todo el poder divino originalmente presente en la caja madre fue absorbido y convertido en su propia fuerza. Esta vez, al absorber otra caja madre del mismo origen, Zod descubrió que el poder divino dentro de él no era una simple suma de 1 más 1, sino más bien un aumento de varias veces. La fuerza de Ope ya era formidable, y Zod estimó que después de absorber esta caja madre, no sería más débil que él en ese entonces. Al ver esta escena, Zod no pudo evitar suspirar. Aunque ambos kryptonianos se vuelven más fuertes al absorber la radiación solar y esto es como hacer trampa, esta velocidad de actualización es realmente rápida. Hay que saber que incluso él, como un super kryptoniano, pasó décadas en otra línea de tiempo para lograr su poder. Por el contrario, Ope, desde su nacimiento hasta ahora, solo ha tenido 5 cortos años, y debido a su naturaleza única, su fuerza no ha aumentado significativamente a lo largo de estos años. En ese momento, Zod no pudo evitar preguntarse qué nivel alcanzaría Ope si también fusionara la caja madre restante. En poco tiempo, el cuerpo de Ope había tomado forma completamente. Comparado con su apariencia anterior, ahora parecía similar en constitución a una persona normal. Además, parecía que su capacidad para manipular moléculas había mejorado mucho y ahora podía cambiar su propio cuerpo. Por lo tanto, ahora parecía más parecido a un humano, y su rostro tenía cierto parecido al de Zod. En ese momento, Ope le dijo emocionada a Zod: Padre, lo logré. Siento que mi poder ha aumentado enormemente y mis habilidades en todos los aspectos se han vuelto más fuertes. Zod pudo percibir completamente lo que decía, por lo que simplemente sonrió y preguntó: ¿Sientes algo mal? No, me siento genial. Mi cuerpo anterior siempre me produjo una sensación indescriptible, como si una nave espacial tuviera instalado un motor incompatible. Eso siempre me dio una sensación de falta de armonía, pero ahora ese sentimiento se ha vuelto muy leve. Al escuchar esto, Zod comprendió de inmediato que una caja madre solo estaba completa como una trinidad, y la transformación de Ope era solo una parte, razón por la cual ocurrieron las anomalías que mencionó. ¿Eres capaz de continuar fusionando el restante en tu estado actual?
Sí, confía en mí, padre, puedo hacerlo. Bien. Después de confirmar con Ope que su estado actual estaba perfectamente bien, Zod sacó la caja madre restante. Sin embargo, justo cuando la mano de Ope tocó la última caja madre, un aterrador pilar de energía salió disparado instantáneamente de la última caja madre. Al ver esto, los ojos de Zod se entrecerraron levemente y levantó su mano para desplegar un vasto dominio multiespacial, suprimiendo directamente esta energía dentro de este dominio. Pero esta energía parecía tener voluntad propia, impactando frenéticamente el dominio que Zod había desplegado, pero siempre era incapaz de atravesarlo. Justo cuando Zod estaba a punto de capturarlo con su magia, Ope dijo: Padre, déjamelo a mí. Con eso, Ope extendió su mano directamente hacia esa energía. En un instante, la energía originalmente violenta se reunió inmediatamente hacia Ope como una mascota dócil, transformándose finalmente en una pequeña bola de luz. Al momento siguiente, Ope se lo metió en la boca y se lo tragó. Al ver esto, Zod no pudo evitar recordar al señor demonio Belcebú, quien previamente había devorado su fuego verdadero solar de la misma manera. Sin embargo, pensando que se trataba de energía que emanaba de una caja madre, Zod contuvo las palabras que quería decir para advertirle. Él simplemente preguntó con un dejo de preocupación: ¿Estás bien? No te preocupes, padre, es solo una fuerza que dejó el hombre que creó la caja madre. Ahora es toda mía. Después de este pequeño contratiempo, el proceso de fusión de la tercera caja madre transcurrió de forma inusualmente fluida. Al igual que antes, la caja madre restante se transformó instantáneamente en pequeños cubos bajo la manipulación de Ope, integrándose en varias partes de su cuerpo. En este momento, Zod también se volvió altamente vigilante, desplegando directamente su dominio de llamarada solar. Porque no podía estar seguro de si Ope liberaría incontrolablemente la fuerza de la unidad al completar la fusión final. Si esa energía, capaz de destruirlo todo, entrara en erupción, tal vez este espacio alienígena quedaría completamente aniquilado. Sin embargo, cuando el último cubo caja madre se fusionó con el cuerpo de Ope, lo que él imaginaba no sucedió. En cambio, el origen dentro de su cuerpo se agitó. Podría ser que esté a punto de convertirse en un dios. Sin dudarlo, Zod inmediatamente tomó a Ope y apareció en el universo real. Al momento siguiente, sintió una vez más el aura de otro origen acercándose rápidamente. Ope también lo sintió. Ahora que poseía una base de conocimiento completa, comprendió naturalmente la existencia del origen, que era la fuente del poder divino de los nuevos dioses. A diferencia de la emoción de Ope, los seres antiguos en el muro de la fuente rechinaban los dientes con frustración. Ha nacido otro nuevo dios. ¿Es tan vivo el multiverso actual? Maldita sea, es interminable. ¿Quién es? Cuando escape a este maldito lugar, te encontraré y te haré pedazos. Debido a la diferencia en la velocidad del flujo del tiempo, aunque habían pasado varios días desde que Zoda trajo por última vez el origen, para estos viejos monstruos en el muro de la fuente, parecía que fue hace apenas unos segundos. Los continuos disturbios casi volvieron locos a muchos de los viejos monstruos violentos e irritables. Sin embargo, estando atrapados en la pared, no se atrevieron a hacer ningún otro movimiento, porque incluso un movimiento leve causaría que el poder de drenaje del muro fuente se intensificara. Por eso solo se atrevieron a proferir amenazas. Esta aura parece provenir de Apocalipsis, mi buen hijo. Parece que has manejado bien mi Apocalipsis. Cuando regrese, te daré una muerte rápida. Esta vez, Yuga Khan, también atrapado en la pared, sintió algo diferente a de origen. Inmediatamente determinó que el que se convirtió en Dios esta vez debía ser de Apocalipsis. En ese momento, una sonrisa sanguinaria y brutal apareció en su feroz rostro. En cuestión de respiraciones, el origen atravesó numerosas barreras y apareció ante Ope. No lo dudó lo más mínimo, absorbiéndolo y fusionándolo directamente. En ese momento, Zod pudo percibir claramente el fuego del alma de Ope iniciando una increíble metamorfosis.